Hola Paco, ¿cómo estás? Bienvenido a este nuevo capítulo del podcast. Muchísimas gracias, mi querido Uli. Excelente, y primero que nada quiero agradecerte por tenerme en tu espacio, evidentemente por recibirme en tu casa, ¿eh? No cualquier persona te recibe en su casa, entonces eso lo valoro muchísimo y primero que nada es precisamente agradecerte esa parte, ¿va? No, también, bueno, agradezco que me agradezcas y te quiero agradecer también. No, pues yo te agradezco que me agradezcas que te agradezca y así como estás justamente en esta espiral de gratitud. Sí, espiral de gratitud, es un buen ciclo. Pero Exactamente. me da mucho gusto tenerte aquí porque eres una persona muy importante en mi vida a lo Hombre. largo de toda mi infancia, ¿no? Desde Vaya. que nos conocimos. Entonces, el hecho de tenerte aquí, la verdad, me da mucho gusto, me llena de alegría y me da mucha emoción lo que podamos llegar a platicar aquí, ¿no? Vamos a ver qué sale de la conversación. Y como decían las señoras, precisamente, mira, sí, yo te conocía cuando estabas así de chiqui. Así. Cuando estabas así, medida hobbit. Sí. Así nos conocimos y así hemos crecido, ¿no? Exactamente, tú. Pero, a ver, ¿cuándo fue exactamente? Yo entré a Campo Verde en preprimaria, en tercero de kinder, básicamente. Me imagino que estabas desde antes, ¿no? ¿Cuándo entraste? No, yo entré en prepri también. En prepri, no, pues. Tercero de kinder. Entonces llevamos prácticamente el mismo proceso, sí. mi querido Uli. Ok, para los que no te conocen, digo, nosotros ya nos conocemos desde rato. Bueno. Y los que no te conocen, que nos están viendo, me gustaría introducirte primero. Tú eres Francisco García, todos te decimos Paco. Exactamente. Tienes 24 años, ya vas a cumplir 25. Estudiaste 2 licenciaturas, no solo comunicación, psicología, y aparte tienes un máster en inteligencia emocional. Exactamente, las 2 carreras precisamente más malbaratadas de México yo las estudié, comunicación y psicología. A ver si entre 2 se hacía una, ¿no? Pues sí, a veces juntándolas. Es una historia interesante el por qué terminé estudiando psicología, y es básicamente poquito más a lo que me dedico, porque la comunicación ya ha quedado más bien como un bonito recuerdo, pero sigo ejerciendo de una u otra manera en diferentes ámbitos. Ya lo veremos. Vamos a platicar más de eso también. Me gustaría decir que naciste en Monterrey. Exactamente. Creciste en Colima, actualmente vives en Colima. Exactamente. Tienes un consultorio personal privado allá. Por supuesto. Por si a alguna persona le interesa, aquí vamos a compartir obviamente tus datos. Exacto. Y por si fuera poco, trabajas en una empresa que se llama Creo. Exacto. Que se dedican a hacer educación integral, ¿no? Educación continua. Nos vas a platicar un poco más al respecto. Por supuestísimo que sí, mi Uli. De eso. Y ahora que ya dije estas cosas, me gustaría que tú te introdujeras sin decir lo que ya dijimos. Vaya. ¿Quién es Paco? Paco, básicamente, bajo una definición completamente estricta, es un ser humano, y yo me defino bajo una frase que decía un filósofo antiguo romano que se llamaba Terencio de Roma, que él decía: soy humano y nada humano me es ajeno. Y tú me has conocido siempre, yo he tenido una vocación muy importante justamente por todo el tema de las humanidades y la conexión justamente con los demás. O sea, siempre, por así decirlo, las cuestiones existencialistas estuvieron muy presentes en mi vida y en todo lo que yo he estudiado. Entonces, básicamente me defino como un ser humano. Entonces, como ser humano, nada del ser humano me es ajeno, ¿eh? De hecho, es una frase que a muchos filósofos les gusta, ¿eh? Sí. Si te pones a pensar en la mayoría de filósofos, tienden a citar justamente a Terencio de Roma con esta frase, ¿eh? Como que todo empieza aparte de que somos seres humanos, ¿no? Exactamente. Pues muy bien. Pues es una idea interesante, también podemos expandirla a lo largo del podcast. El existencialismo, el humanismo, se me hacen bastante complejos y bastante adaptables a la situación actual, ¿no? Que estamos viviendo, porque cada vez estamos más cercanos a parecernos a máquinas. Vaya. Entonces es muy importante mantener esta parte del humanismo, ¿no? Que es pues lo que somos, ¿no? O sea, todo el mundo que está viendo esto, que está entendiendo, somos humanos. Sí. Al principio, ¿no? Exactamente. No, y nos mantenemos humanos precisamente en toda la esencia. O sea, creo que es muy importante entender que realmente no existe una naturaleza humana como tal. Si hablamos en un estricto sentido biológico, que pudiéramos decir, oye, la reproducción, el tipo de cosas, esas son conductas que podemos llamar conductas biológicas, pero una naturaleza ontológica del ser, de qué es lo que motiva al ser humano realmente,
yo no defino algo así como una naturaleza humana, sino que yo más bien lo llego a definir como el cúmulo de experiencias que uno va acumulando, lo que terminan por resignificar lo que hoy en día es cada uno, y que continuamente sigue resignificando con lo que vamos a seguir justamente viviendo, y que no sabemos qué es precisamente lo que vendrá. Ya lo explayaremos más adelante, para no entrar de lleno a los madrazos, como dices. Sí, vamos a empezar. Digo, tal vez contigo no necesito un icebreaker porque parece que tú estás listo. Pero no, aparte, como sabes, tenía muchas ganas de venir. Muchas ganas de venir, y yo no quería que fuera en línea. Ajá. Yo quería que fuera la conversación aquí tú y yo. Entonces, para mí era valioso venir acá. Entonces, aquí estamos, y si bien ya días antes en mi cabeza estaba diciéndome de qué podemos hablar, realmente es que aquí van a surgir muchas cosas que ni siquiera estaban planeadas, ¿eh? Sí, aquí todo fluye. La verdad es lo que más me gusta de estar haciendo esto, es que no nos necesitamos preparar, ni siquiera necesito saber nada de ti. Con lo que me vayas contando vamos a sacar plática, ¿no? Entonces vamos a empezar con lo primero. Si yo no supiera nada de ti, es algo que te preguntaría, ¿no? ¿Cuál es tu película favorita? Mi película favorita. Fíjate que, considero que cualquier tipo de producto cultural o producto precisamente, por así decirlo, pop, tiene un elemento muy interesante, que es que según el momento de vida que estemos viviendo, puede haber ciertos productos como películas, canciones, libros, etcétera, que te pueden resignificar precisamente en el momento presente. Actualmente te puedo decir que mi película favorita, o la que más me ha marcado últimamente, que he vuelto a ver varias veces, es justamente Te amaré por siempre, que es una película de Eric Bana con Rachel McAdams, y que, bueno, en inglés se llama precisamente La mujer del viajero en el tiempo. La mujer del viajero en el tiempo, que es una película que toca un tema existencialista muy importante de cómo percibimos el tiempo y qué es el tiempo. El tiempo siempre ha sido un dilema muy interesante para diferentes perspectivas filosóficas. Claro. Y para mí esa película la he visto muchísimo últimamente, porque aparte yo primero leí el libro. El libro es 1000 veces mejor que la película. Sin embargo, es una película que me ha planteado muchísimas preguntas actualmente, sobre todo de cómo percibimos el tiempo y cómo el tiempo y la forma tan lineal como lo vemos a veces, que es básicamente la premisa principal de todas las películas, libros. Pensamos justamente que el tiempo es una línea, cuando realmente el tiempo parece más bien una serie de tangentes que van moviéndose de una forma completamente unidireccional, y que puede derivar justamente en muchísimas cosas. Entonces, esa es una de las películas. Y bueno, ya yéndome a un lado mucho más fanboy, siempre la saga de Star Wars ha sido... Siempre la saga de Star Wars la he llevado aquí. Tengo... Prácticamente todo lo que sale de Star Wars lo tengo que consumir. Soy consumista de Star Wars, básicamente. Y otra película que siempre me ha gustado mucho, y que desde que estaba pequeño, justo es una película que yo veía mucho con mi papá, es precisamente la de... No me acuerdo del nombre. Precisamente Los Puentes de Madison. Es una película de Clint Eastwood con Meryl Streep, que también toca la simbología de la complejidad del amor. Porque el amor es otro tema. El amor y el tiempo. Exactamente. El amor es un tema que cada vez es más difícil de definir, porque pareciera que cada vez que nosotros tratamos de definir del amor, pareciera que nos estamos alejando cada vez más de un concepto humano, y cada vez lo hacemos más mercantil. Es un tema que vale la pena hablar también. Claro que sí. Pues vamos antes a tu serie favorita. Mi serie favorita de toda la vida ha sido sin duda la primera temporada de True Detective. La primera temporada con Matthew McConaughey, con Woody Harrelson, era temporadón, temporadón. Luego me gusta mucho Juego de Tronos. ¿Completa? Me gusta mucho. Sí, hasta el final. A ver. Es un tema controversial. No suelo criticar el final por la esencia de que no me gusta el desenlace, porque no necesariamente las historias tienen que tener justamente desenlaces necesariamente felices, o necesariamente tienen que cumplir con la expectativa. Sin embargo, si nos vamos a una serie de preceptos técnicos de lo que es un desarrollo de guión y personajes, realmente toma unas direcciones la última temporada que ya dejaban ir viendo que realmente ante la pasividad de George R.R. Martin por no terminar su obra, y la necesidad imperante que tenía HBO de darle un cierre, como que esas cosas chocaron, y salió un desenlace que
sobre todo no dejó a nadie indiferente, pero para mal. Claro, para sí. muy mal. Yo siento que fue un plot twist tras plot twist que intentaron como cerrar todo apresuradamente. Exactamente. Y sobre todo la construcción de un personaje que sin ningún tipo de aviso previo cae en un estado de paranoia o de locura excesiva, ¿no? Uh-huh. Como lo fue el personaje de Daenerys, una construcción tremenda de cómo ella termina siendo un objeto mercantil de un intercambio entre su hermano y los Dothraki, uh-huh, a convertirse completamente en la antítesis de lo que ella promulgaba. Entonces, claro, dentro de una narrativa un personaje puede pasar del cielo al infierno en un solo paso. Sí. Sin embargo, tiene que haber una construcción previa, evidentemente, del personaje que nos explique justamente por qué el personaje cae en la locura, ¿me explico? Okay. Porque aparte ella no era ajena al dolor. Sí. Ella pierde a sus hermanos, ella escapa de su país, se va completamente a un lugar desconocido, es vendida, es utilizada como un objeto. Sí. Entonces, realmente no se puede vender la premisa de que es que todo lo que le pasó una vez que llegó otra vez a los 7 reinos produjeron justamente su decadencia o produjeron justamente esa caída hacia la locura. No es justificable porque ella ya había demostrado una capacidad justamente de sobresalir, o de resiliencia, precisamente, que es la famosa palabra que todo el mundo utiliza, la resiliencia, y había mostrado precisamente esa capacidad más que contrastada, ¿no? Claro, sí. Entonces, ese declive no se explica desde un sentido lógico en la construcción del personaje. 100%. Digo, también hay veces que así pasa en la vida real y... Bueno, personalmente me tocó vivirlo, pero ese es otro tema, ¿no? Eso es interesante. Ahora vamos a hablar de tu libro favorito. Mi libro favorito. Yo siempre hago una separación necesaria en los libros. Hay libros que son novelas y hay libros que son libros de conocimiento práctico, teórico o académicos, por así decirlo. Y yo tengo muy claro mi top 6, porque la verdad viene por uno. Tú sabes que tú sabes desde que me conoces, sabes que yo siempre he sido un devorador completamente de libros. Entonces, para mí es muy difícil elegir solamente uno, pero tengo que elegir entre estos, entre varios libros que he leído muchísimos, la verdad. Y leo más todavía de lo que leía antes, debido a lo que me dedico precisamente. Entonces, para mí mis 3 novelas favoritas y las que más me han marcado, la primera sin duda fue El Principito, que de hecho tengo un artículo precisamente donde hago una analogía justamente del niño interior y la conexión con el Principito, y cómo el Principito nos invita precisamente a reconectarnos con esta esencia del niño interior que hemos perdido precisamente a lo largo de la vida. Número 2, tiene que estar Tokyo Blues de Haruki Murakami, que es un librazo para mí, y que precisamente parte de la esencia de Tokyo Blues se puede explicar en el podcast precisamente. Se puede explicar con el tipo de recursos que tú utilizas del podcast, que es precisamente a través de diferentes recuerdos, estímulos. Toda esa simbología que carga ese recuerdo nos puede remontar a una época que es precisamente lo que pasa en la novela. La novela inicia con el personaje principal aterrizando de un vuelo de Tokio hacia Hamburgo, y cuando el avión aterriza y todo el mundo sale, comienza a sonar una versión acústica de Norwegian Wood, que es una canción de los Beatles, una canción tan conocida de los Beatles, y solamente el escuchar los primeros 5 segundos de la canción justamente evocan ya en el recuerdo, que es el recuerdo que va desarrollando toda la novela. Entonces, para mí ese inicio es brutal, porque ¿cuántos recuerdos, cuántas memorias o cuántas historias no pueden estar precisamente acumuladas en los primeros 5 segundos de una canción, o en pequeños estímulos que en esencia no tienen sentido? Sin embargo, para el propio simbolismo de lo que nosotros le otorgamos precisamente a ese objeto, puede decantar precisamente en muchísimos recuerdos y puede evocar muchísimas cosas. Entonces, por eso me encanta Tokyo Blues. Y sin duda la última, que fue justamente mi primer acercamiento con la filosofía, tiene que ser Siddhartha de Hermann Hesse. Muy bueno. Es un librazo para mí, que ese es justamente mi primer acercamiento con una filosofía más existencialista. Claro. Como tú, ¿ya lo leíste? Bueno, tú sabes que es un librazo, y justamente el desarrollo del personaje de Siddhartha es... Sobre todo es la esencia misma de lo que es el existencialismo, de la búsqueda de este auténtico yo, y lo que supone un camino, como decíamos, unidireccional y a veces atemporal, de cuál es la esencia de nuestro verdadero yo, o nuestro yo auténtico. Claro, no, y me trae muchos recuerdos también ese libro. Puedo situarme dónde lo estaba leyendo, en qué momento, en qué época de mi vida, ¿no?
Entonces, justamente aquí entra también Tokyo Blues de Murakami, precisamente. Como ese simple estímulo que tú, o sea, que para alguien puede no tener ningún tipo de correlación simbólica con absolutamente nada, pero que para ti justamente tiene esa importancia y hasta evocas justamente todo el momento preciso y se desarrolla tu propia narrativa tu propia narrativa personal a través de ese objeto tan sencillo. Eso es lo que me voló la cabeza a mí de Murakami en su momento. Cómo a través de los objetos, que es una teoría freudiana del psicoanálisis precisamente, que es la simbología de los objetos, que es precisamente el objeto no tiene sentido más que para la persona que tiene sentido. Suena paradójico, pero se entiende muy sencillo. Pero tiene sentido. Pero tiene sentido precisamente en que aquello que te evoca el objeto no necesariamente es lo mismo, no tiene el mismo peso emocional que va a tener para otros. Y todo lo que carga el objeto solamente es único y repetible para la persona que le otorga justamente ese valor al objeto. Sí, podemos hablar de la aleatoriedad en ese sentido. También, bueno, nadie decide precisamente, nadie decide en ese sentido con qué objetos o con qué productos nos vamos a anclar, ¿me explico? Sí, uno no es amo, dueño y soberano precisamente de estas cosas, porque de hecho es otra idea lacaniana precisamente de dónde nace tu gusto por las cosas. Nuestro gusto por las cosas, Uli, no es necesariamente natural ni orgánico. Nuestro gusto por las cosas siempre es el gusto de otras personas reflejadas en nosotros. O sea, yo te preguntaría, ¿por qué le vas al equipo al que le vas? Hay una serie de... Hay una explicación también, ¿no? Exactamente, o sea, no es natural, no naciste yéndole a X equipo, ¿me explico? Sí, 100%. Tiene que haber una interrelación. Por ejemplo, yo le voy a Rayados en fútbol por mi papá. Por mi papá, porque tú conoces a mi papá y aparte también siempre fue... Él nunca ocultó su amor por Rayados, entonces esa parte me la contagió. Entonces, aquí la pregunta que plantea Lacan entonces sería, ¿yo fui libre de escoger mi gusto por ese equipo? ¿O no? Mi gusto es, que me lo quitará. Ahora, tu canción favorita. Mi canción favorita, hay una canción que para mí suena muchísimo, que es Fast Car de Tracy Chapman, que es una canción sasa. Sí. Una canción esa, no sé si la has escuchado. Sí, y hay muchas versiones también, que la canta Jordan Blue. Ajá. Hay una más actual que fue precisamente de Luke Combs, que de hecho la cantó con Tracy Chapman en los últimos premios Grammy. Sí. De hecho, creo que el video en YouTube tiene ya más de... Superó inclusive a Flowers de Miley Cyrus, superó a Flowers de Miley Cyrus, que en la misma gala cantaron Miley Cyrus Flowers y Luke Combs con Tracy Chapman Fast Car, y justamente el video en YouTube de Tracy Chapman con Luke Combs superó al de Flowers de Miley. Wow. Entonces, esa canción es muy interesante porque creo que todos podemos ver justamente nuestra vida reflejada a través de la historia que cuenta la canción, porque el carro rápido o el fast car simboliza a veces esas salidas de emergencia que nosotros estamos buscando frente a ciertas situaciones que queremos evitar, o situaciones adversas de las cuales nosotros queremos escapar completamente. El problema está en si esta salida rápida nos va a llevar evidentemente a un mejor destino o nos va a volver precisamente a asumir en la misma dinámica repetitiva en la que hemos estado cayendo una y otra vez. Y esto es justamente una premisa muy interesante que planteaba Albert Camus, que Albert Camus es otro de mis autores favoritos, precisamente, que es... La teoría del absurdo, ¿no? Exactamente, que es precisamente, que Albert Camus lo que planteaba precisamente es, por más de que el hombre se mueva, por más de que el humano se mueva de posición física, si no se mueve de posición subjetiva, seguirá atrapado en la misma jaula en la que estaba atrapado toda su vida. Wow. ¿Y cuál es la diferencia de moverte de forma física que de forma subjetiva? De forma física, pues bueno, uno se puede mover, se puede cambiar de casa, se puede cambiar de residencia, puede cambiar de país, puede cambiar de estado, pero invariablemente tú sigues llevándote a ti mismo a todos los lugares, ¿me explico? 100%. Si uno no sana o si uno no resignifica los simbolismos de su pasado y no busca precisamente el cambio, inclusive puede ser de la psicoterapia, precisamente, uno seguirá viajando a todos lados con su mismo peso. Y de repente, ¿qué es lo que sucede con este tipo de círculos viciosos? Que es muy interesante. De repente, cuando uno viaja mucho, que viajar, como sabemos todos, es un maldito privilegio. Viajar es un privilegio, claro. Pero de repente nos cuesta precisamente en los lugares a donde viajamos, nos cuesta salir justamente del arraigo de la cotidianidad que nosotros justamente ya venimos cargando de nuestro lugar de origen, de nuestra crianza, nuestras enseñanzas, cultura y demás. Sí. Entonces, lo que plantea Camus es que nosotros, para realmente movernos a nuevas experiencias,
tenemos que movernos de forma subjetiva. Y para movernos de forma subjetiva necesitamos precisamente sanar cosas, necesitamos justamente atrevernos a no ir al lugar que siempre iríamos y como quien dice, traicionar o ir por los caminos menos transitados y hacer cosas diferentes de lo que mi esencia pura haría. Realmente sí tenemos que tener una transición de nuestras ideas para no llevarnos siempre a nosotros mismos a diferentes lugares. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, para cualquier persona que esté huyendo, y por ejemplo todo esto sale justamente de la canción de Fast Car de Tracy Chapman, que al final de cuentas el desenlace de la canción es que volvió a caer justamente en los patrones que quería evitar con el coche rápido, con el carro rápido, vuelve a caer en ellos. ¿Por qué? Porque nunca se movió de posición subjetiva, porque volvió precisamente a caer en los mismos círculos viciosos que ya poseía por su crianza y por sus propias condiciones que la antecedían. Entonces debemos movernos más de nuestra posición subjetiva, de lo que a veces nos damos cuenta, a veces de lo que hacemos. Y mucha gente me pregunta, Paco, ¿y eso es algo difícil? Sí, porque traicionar nuestras ideas, porque abandonar la esencia misma de lo que a veces nos significa o nos resignifica a nosotros como un yo, como la esencia de un yo, de decir, bueno, todos tenemos una definición de nosotros mismos, ¿no? Sí. Y esa definición viene cargada precisamente, te digo, de muchísimas cosas que tienen que ver con la crianza y con la cultura en la que hemos crecido y con el contexto en general. Entonces, traicionar esa imagen no es tan fácil. ¿Por qué? Porque es la esencia misma de lo que en su momento me dio sentido a mí. Sí. Y perder el sentido, como decía Kierkegaard, puede llevar precisamente al ser humano a la desesperación. Claro. Y la desesperación se puede manifestar en muchas cosas, como la frustración, la depresión, la ansiedad, el estrés. Y al final de cuentas, no importa qué tantas veces tú cambies de lugar físico, vas a volver a caer en lo mismo. ¿Por qué? Porque no has cambiado tú. Wow, es una filosofía interesante. Ahorita podemos hablar más de eso también. Digo, muchas cosas se han quedado pendientes, ¿no? Pero me gustaría pasar ya a las últimas dos preguntas rápidas. Dale. ¿Tu comida favorita y tu color favorito? Mi comida favorita son las hamburguesas de siempre. Las hamburguesas. Pero una buena hamburguesa. Para mí una buena hamburguesa tiene que tener justamente la medida exacta de carne, un pan equilibrado que no permita que se desborden las cosas, unas buenas rebanaditas de tocino y por supuesto una buena medida de lechuga y verduras también. Es una hamburguesa perfecta. Y obviamente un queso, que tiene que ser un queso que no opaque el sabor de la carne, sino que lo refuerce. Que lo complemente, ¿no? Exactamente, es mi comida favorita, las hamburguesas, porque tiene todo en uno, ¿no? ¿Recomiendas una hamburguesa? ¿Es en específico? Híjole, hay una hamburguesa que a mí me gusta muchísimo, que es es un lugar precisamente de Monterrey, que está más o menos por San Jerónimo. No me acuerdo del local, pero es una hamburguesa, es justamente una cheeseburger muy sencilla, pero como dicen a veces, menos es más, a veces. Sí. Porque dice esas salidas al mal del puerco, donde terminas justamente con una hamburguesa de este vuelo que ni puedes disfrutar. Ni la puedes morder, ¿no? No, la hamburguesa perfecta no tiene que deshacerse cuando la agarras. Y tiene que comerse precisamente así. Sí. Ni partida a la mitad. Claro, como gusto culposo uno puede comerse una hamburguesa muy munchosa, ¿no? Sí, sin embargo, hay que buscar justamente el equilibrio también en la comida. Aparte, mi novia es nutrióloga, entonces no puedo. No puedo romper del todo la dieta. Sí, ya. ¿Tu color favorito? Color favorito, que casi no lo uso, pero sobre todo por lo que simboliza el morado. El morado es un color muy interesante, sobre todo por la historia que carga. Creo que me imagino que ya lo has escuchado, que para obtener el morado en la antigüedad había precisamente que irse al fondo del océano para pescar un molusco venenoso con el cual podía salir la tintura, precisamente con la que los reyes tenían sus ahora sí que sus ropajes de morado. Y esa simbología es muy interesante porque Maquiavelo lo decía, es justamente el transmitir el mensaje de que hay personas que han muerto para que yo pueda vestir este ropaje, Es justamente la simbología del valor de la vida, ¿no? De una forma muy mercantil y utilitarista, que es precisamente, ¿por qué me gusta el color morado? No tanto por la estética, sino más bien por la historia que carga, que es una historia que realmente dice muchísimo de la condición humana desde tiempos muy antiguos, Y eso era precisamente, y ahorita justamente cómo lo podemos ver sublimado, ¿no? En muchas cosas que consumimos. ¿Cuántas personas no sacrifican su integridad por las cosas que nosotros poseemos actualmente? Y ahorita es más la integridad que la vida, ¿no? Porque hasta eso la vida se ha hecho como el valor supremo y actualmente en nuestro contexto la vida es... O sea, todavía existe, ¿no? Estos términos... O sea, obviamente todavía se quita la vida. Sí, vaya. Pero ya es algo mucho más
valuable, como para mí ya es invaluable, ¿no? Vaya, sí, no, la vida de una persona no tiene ningún tipo de valor material, sin embargo, también desafortunadamente por el tipo de esquema sociocultural en el que vivimos, sí en las superestructuras de poder la vida termina siendo un bien, termina siendo, no, inclusive un bien hasta desechable incluso, porque veamos justamente las condiciones laborales de muchos lugares que producen celulares, que sabemos que son condiciones, y es contacto con materiales químicos corrosivos que afectan la vida de personas, De hecho, hay un estudio tremendo que justamente están viendo en las fábricas de Amazon, qué tanto prevalece en las fábricas de Amazon el cáncer de huesos por una mala postura, y las cifras que están saliendo son completamente espantosas, Wow. Parece que sí puede haber una correlación muy interesante entre las personas que trabajan no solamente en fábricas de Amazon, sino en cualquier tipo de fábrica o estiva. Lugar donde tenga que haber un movimiento de maquinaria muy pesada y tengan que hacerse estivas muy complicadas, puede haber una prevalencia en el cáncer de huesos. Entonces, justamente el color morado reúne esos componentes también, que es justo para que yo pueda poseer cierto objeto. No solamente es el valor mercantil de lo que vale en su precio, sino que también es todo el valor simbólico que acarrea precisamente de las vidas que tiene, de las vidas que tiene detrás, que quizás no es de forma directa, pero justamente en la correlación que podemos hacer justo de las consecuencias, pues a largo plazo, como dicen, el único juez de si alguna acción o medida fue buena o mala va a ser el tiempo. ¿Y tú mismo? Bueno, llegar al final del camino con la conciencia limpia es algo muy difícil, Sí, 100%. Algo muy difícil, 100%. Todos cargamos nuestros cadáveres, claro, como dicen. 100%. Bueno, sería interesante conocer a alguien que no carga ningún cadáver, ¿no? Vaya, me atrevo a decir que no existe una persona que no cargue un cadáver precisamente en su espalda, Digo, de forma directa o indirecta, y por cadáver no me refiero a que cargues vidas humanas, ni a un tema paranormal. Sin embargo, justamente para uno llegar precisamente a ciertas conclusiones, tiene que haber precisamente recorrido un camino que le haya justamente darse cuenta de que si lo que estaba haciendo valía la pena o si lo que estaba haciendo no valía la pena. Por ejemplo, hace poquito me leí justamente el Prometeo Americano, a raíz de la película de Oppenheimer. Yo no había leído Prometeo Americano, entonces primero vi Oppenheimer, luego leí Prometeo Americano, que es el libro donde se basó Nolan, que de hecho fue un libro que le regaló justamente Robert Pattinson cuando estaban grabando Tenet. Robert Pattinson le regala a Nolan el libro de Prometeo Americano, y entonces de ahí Nolan ya justamente plantea toda la idea de la película de Oppenheimer, y básicamente podríamos adjudicarle a Oppenheimer desde la intencionalidad todos los cadáveres de las bombas que las bombas nucleares dejaron. De forma directa, no. Pues sí, de forma indirecta, pues no, porque inclusive el diálogo más interesante de la película para mí es el que tiene no con Einstein, sino el que tiene con el presidente, donde propio Oppenheimer le menciona al presidente: siento que mis manos están llenas de sangre. Entonces el presidente, en un acto de cinismo completamente terrorífico, saca un pañuelo, se lo da a Oppenheimer, se ríe en su cara y dice: yo fui el que dio la orden. En pocas palabras. Entonces si alguien va a tener justamente todo el peso de la responsabilidad de los cadáveres que se acarrean por ese acontecimiento, voy a ser yo. Hacia el futuro, ¿no? Hacia el futuro. Exactamente, ¿no? Y en el mismo presente, o sea, murieron miles de personas. Sí, pero en ese momento todavía no sabía, o sea, todavía no había pasado nada. Fue hasta que hubo esta conclusividad de los hechos. Bueno. Y digo, en el momento también sigue siendo un acto medio cuestionable, Digo, tirar bombas sobre un país es un tema muy complejo, Y yo considero, 100%. Digo, realmente hay que tener un sesgo de autocomplacencia muy, muy grande para poder justificarlo con algo que te deje dormir a gusto, No es justificable, a mi punto de vista. O sea, hay que tener una mente muy retorcida para poder, para rebuscar una forma de autocomplacencia que donde la persona pueda decir: puedo dormir tranquila con la decisión que tome. Es muy complicado, A menos que la persona, claro, sea una psicópata, Yo no entiendo, sí. No entiendo esa, ¿cómo puedo decir? Esa ironía, ¿no? Del pueblo americano. Que
básicamente vive esa disyuntiva. Pero bueno, ese es otro tema. Vamos ahora rápido vamos a hacer una ronda rápida. Vamos a ver. Ok, te voy a preguntar una cosa u otra y ya tú escoges. Vamos a ver. Horchata o Jamaica. Depende del calor, pero por lo general, si yo tengo enfrente una de las dos, me voy por Jamaica. Okay. Es rápido, no puedes justificar algo aquí. Vainilla o chocolate. Chocolate. Calor o frío. Calor. Blanco o negro. Blanco. Día o noche. ¿Y eso que vengo de negro? Día o noche. El día. Mensajes o llamadas. Llamadas. Playa o montaña. La playita. Día favorito de la semana. Los miércoles. Hablar todos los idiomas del mundo o hablar con los animales. Hablar con los animales. ¿Qué cosas nos dirían? Paco en una palabra es. Paco en una palabra es humano. Humano. Ok, muy bien. Muy bien, es una buena forma de cerrar este icebreaker. Ronda rápida, Sobre todo, es un buen ejercicio para mí, que soy una persona que le encanta precisamente desmenuzar los temas hasta la última instancia. Sí, ese ejercicio inconscientemente fue sacado de 100 mexicanos dijeron. Que es uno de mis programas favoritos. Fíjate que tiene una premisa freudiana interesante ese concepto, porque es justo lo que está en lo más profundo de tu ello, y es la reacción rápida, que revela más que toda la explicación, porque la explicación evidentemente viene cargada de justificaciones, claro, y autocomplacencias que, como decía, nos permiten dormir más a gusto, ¿no? Y puedes construir tu narrativa. Claro. Y ahí es donde... Sí, no, ya ahí vendiste ya un producto. Claro. Ahora ya vamos a pasar a lo que nos cruje, es tu camino de vida. Y me gusta comenzar desde el principio. Pues todo suena como terapia. Todo empezó cuando nací. Tampoco te al principio de que quiénes son tus papás, ¿verdad? Y todas las cosas. Todos sabemos cómo nacimos. O a veces mejor no conocerlo, diría. La ignorancia. Ese es otro tema filosófico interesante. La ignorancia es felicidad. Yo en un sentido filosófico diría que no, pero en un sentido terapéutico sí. Okay. Digo, es una dualidad muy interesante. Como dice el dicho, ojos que no ven, corazón que no siente. Digo, es muy interesante justamente en psicoterapia ese tema, sí. Porque realmente si no vale la pena ahondar en esa sospecha de la persona, por ejemplo, hay cosas que evidentemente en el consultorio no se pueden divulgar, pero poniendo un caso muy general, alguna persona que quiera preguntar porque tengo un recuerdo reprimido y digo, oye, ¿habré sufrido en algún momento de mi infancia algún tipo de abuso que yo no recuerde? Y ontológicamente, o más bien deontológicamente, Kant nos diría que habría que decirle. Claro. Pero psicoterapéuticamente, siendo cada vez más utilitarios, ¿realmente le va a ser útil saberlo? Okay. Si la persona no tiene ningún tipo de disfuncionalidad, si realmente la persona no tiene ningún tipo de problema que pueda derivarse de ese hecho para efectos terapéuticos y de forma muy utilitaria, que es un debate filosófico de los más importantes, que es justamente la deontología kantiana contra el utilitarismo de John Stuart Mill, que es precisamente esto, o sea, invariablemente hacer el bien todo el tiempo nos llevaría a mejores conclusiones, pero utilitariamente ¿realmente le sería útil saberlo? Yo te diría que no. Yo diría que no, realmente no le es útil saberlo. Tú te caes hacia ese lado. Exactamente. ¿Por qué? Porque, y vuelvo a decir, si utilitariamente es una persona que tiene las sospechas, pero tiene una vida, por así decirlo, bajo los criterios de psicología clínica, una vida normal, que es un buen desempeño laboral, que son buenas relaciones con su familia y buenas relaciones interpersonales, si esta persona cumple sus 3 criterios y tiene esta duda, realmente no le es útil, ¿me explico? Realmente no le es útil. Entiendo lo que dices, pero yo no estoy de acuerdo. Bueno. Y es válido, ¿no? O sea, es completamente válido. Yo tampoco soy terapeuta. Y estoy de acuerdo con la idea de que invariablemente lo mejor sería decírselo, porque eso podría llevar a mejores desenlaces. Pero estrictamente en un enfoque terapéutico puede, o sea, ya tener el caso enfrente ya es donde se retan justamente los preceptos. Exacto. Y justamente aquí en el colectivo imaginario que estamos armando este caso ficticio, pues precisamente vamos a sacar conclusiones que luego reflejadas en acciones. Ay, güey, enfréntate a eso de frente. 100%. Enfréntate justamente al oso ya respirando aquí en la cara, es diferente. Estoy de acuerdo, y como no me ha tocado vivirlo, para mí es fácil decirlo. Pero entiendo. No, de hecho es lo que se debería hacer. Yo soy más de la filosofía kantiana que de la filosofía de Mill. Sin embargo, para un fin muy práctico, o sea, todos tenemos, como quien dice, nuestras incoherencias lógicas.
Eso es parte fundamental. Disonancia cognitiva. Exactamente. Michel Foucault precisamente lo llamaba nuestra propia incoherencia ideológica. Okay. ¿Por qué? Porque evidentemente todos vamos a tener ideas encontradas que se entreponen ante sí y que van a generar justamente esta incoherencia o esta falta justamente de nexo en las ideas. Y no es hipocresía. Es básicamente porque alguien es completamente imposible que sea completamente coherente con lo que dice y hace. ¿Por qué? Porque evidentemente dentro del mundo del pensamiento suceden muchas cosas, pero dentro del mundo real es donde se pone a prueba justamente si el pensamiento luego se refuerza con acciones. Claro. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo en un sentido estricto en el mundo de las ideas. Ahí estamos en el mismo lugar. Invariablemente decirle la verdad siempre sería lo mejor, pero para un fin práctico utilitario no le sería útil. Pues que la verdad duele. Exactamente, la verdad duele, y si es una persona que realmente no le viene bien en ese momento preciso de su vida, suponerle un proceso de duelo, que son 5 etapas muy duras. Para cualquier tipo de duelo son 5 etapas muy duras en el duelo, que son la negación, es precisamente la frustración, la negación, el enojo, la negociación y por último es la aceptación. Okay. Entonces, esas etapas del duelo son muy duras, ¿eh? Okay. Y hay personas que se quedan estancadísimas. Y lo que hay que evitar justamente en un duelo es evitar el duelo si se puede. Y en un segundo lugar es que si la persona ya está en duelo, evitar comorbilidades, que la comorbilidad vendría a ser precisamente que se le desarrolle algún otro tipo de trastorno, como de ansiedad o depresión, derivado justamente de su propio trastorno de duelo que ya está viviendo. Ok, entonces es un ciclo. Sí, exactamente. Entonces, ya a lo mejor planteado así, ya podríamos pensarnos quizás 2 veces de forma útil si verdaderamente a la persona le sería productivo saberlo. Ok. Si realmente valdría la pena que rasquemos en ello. Yeah. Para los terapeutas que son más experimentales que yo, quizás pues quieran probar algún tipo de teoría o hipótesis con ese tipo de casos, pero yo no podría ciertamente. Yeah. Porque, una de las premisas del humanismo fundamentales es justamente el bienestar por encima de todo. Okay. El bienestar de la integridad humana por encima de cualquier cosa. Ok. No sabía ese precepto. Es un precepto justamente de San Ignacio de Loyola, que luego retoma justamente Carl Rogers para su libro de terapia centrada en el cliente, que es justamente otro de los libros que más me gustan a mí, que fue mi primer libro de psicoterapia. Ya, muy bien, interesante. No conocí ese libro ni la parte de San Ignacio. Vaya. Bueno, las ideas humanistas precisamente nacen en un primer escalón de San Francisco de Asís y sus enseñanzas sobre la preservación de la vida en general. Porque aparte San Francisco de Asís es el santo de los animales. Okay. Y sus enseñanzas precisamente después de 200 años recaen en las manos de San Ignacio de Loyola, quien resignifica todo hasta un discernimiento que se traducía como el bueno, el mal espíritu. El bueno, el mal espíritu también es otra idea que San Ignacio de Loyola adoptó del daimonia de Aristóteles. Okay. El daimonia o el demonio es esta voz interna con la que tú hace rato me dices en el coche, he estado debatiendo conmigo mismo. Es esa voz interna precisamente. Conciencia, ¿no? Exactamente, Aristóteles hablaba justamente de este daimonia, que es la voz es la voz en nuestra cabeza con la que nosotros dialogamos y con la que nosotros tenemos nuestro pensamiento interno, ¿no? Uh-huh. Entonces, San Ignacio de Loyola hablaba de en términos muy religiosos también. Hay que reconocer que eran ideas muy religiosas, pero que pueden ser justamente transmutadas hacia otros campos, del buen y el mal espíritu. Okay. Siendo el buen espíritu precisamente lo que más puede, actuar según lo que más pueda ayudar al otro, y siendo el mal espíritu cualquier cosa que te beneficiaría a ti por sobre las demás personas. Ok, wow, interesante. Todas las raíces del conocimiento tienen justamente un origen muy preciso, y todo precisamente nace de los antiguos filósofos griegos, que son los primeros que poseen el conocimiento. Ok. Muy bien, no conocí esa parte. Ahora me gustaría regresar a lo que estábamos hablando, que es tu infancia. Vale, mi infancia. ¿Cómo fue tu infancia? O sea, ¿dirías que fue feliz? ¿Hubo algo que haya marcado tu infancia que nos quieras platicar? ¿O fue todo normal para ti? Realmente, pues una infancia muy normal, la verdad. Okay. O sea, una infancia promedio. Que una infancia promedio en México también es una infancia muy privilegiada, ¿eh?
no tuve el golpe que tienen la mayoría de niños mexicanos, que es el divorcio de sus padres. De hecho, todavía de hoy se mantienen juntos, entonces es completamente, o sea, justamente uno de los criterios de normalidad que podríamos nosotros decir, que es que un niño crezca bajo una familia, por así decirlo, que se mantenga unida, se convierte justamente en un criterio anormal, ¿no? Por la estadística que se maneja en México. Entonces, no, una infancia completamente normal con mis dos padres. Es curioso precisamente cómo ellos se van de Monterrey hacia Colima en búsqueda precisamente de darme a mí mejores oportunidades en un lugar un poco más tranquilo. Tranquilo dentro de lo que es Colima ya actualmente. En ese entonces también, ¿no? Exactamente, en ese entonces. Y irónicamente yo actualmente lo que busco es más salida, ¿me explico? Sí, ya. Justamente estas ironías de la vida, ¿no? Como ellos van a Colima en búsqueda de una mejor oportunidad y prácticamente las mejores oportunidades las he encontrado fuera de Colima, pero sin moverme físicamente de Colima, porque Colima me encanta para vivir, la verdad. Yo sí quiero vivir en Colima. Entonces sí, una infancia prácticamente normal en un colegio, en el colegio más prestigioso de Colima, o sea, completamente, y todo precisamente gracias al esfuerzo de mi papá, que por 20 y pico años estuvo trabajando en el colegio y pues me otorgó justo la beca, ¿me explico? Y principalmente muchos podrían pensar justamente en este esquema de, oye, ¿por qué eras becado? ¿Sufrías de alguna manera? No, creo que nunca o sea, creo que nunca tuvimos esos problemas por lo menos en nuestra generación. Y ahí tú justamente me llevas a reforzar este punto. Nunca tuvimos ese problema en la generación, Yo soy más por el dinero. No, nunca, No, a mí nunca nadie me trató así, Sí. A mí nunca he escuchado otras historias, o sea, claro, mi historia no es mi historia, ni mucho menos es la única, y por Dios, no soy ni el 1% de la población, ninguno somos el 1% de la población, pero por lo menos afortunadamente dentro de ese privilegio reconozco no recibí ningún tipo de maltrato, ni ningún tipo de bullying. Entonces, una infancia meramente normal que me permitió, según Maslow, justamente desarrollar justamente una capacidad de buscar necesidades cada vez más abstractas, ¿no? Si hablamos de un esquema Maslow, sabemos que en un primer escalón están las necesidades básicas, fisiológicas, como lo son comer, ir al baño, dormir, etcétera, lo que nuestro cuerpo requiere para poder funcionar adecuadamente. Número 2, esas necesidades como de seguridad, y sobre todo seguridad en un sentido estricto de estabilidad hacia el futuro, ¿no? Estar en un buen colegio, mis dos padres estaban juntos, se llevan bien, no tenía problemas con ellos, no tenía problemas con mis amigos, o sea, me sentía seguro. Y entonces ya subimos a los terceros escalones, que es justamente luego encajar en la sociedad, posteriormente justo buscar este punto de autorrealización de qué es lo que me gusta y cuál es mi propósito de vida. Entonces tuve una vida que me permitió un desarrollo de necesidades de cada vez más abstractas, porque de hecho la pirámide se divide en dos tipos de necesidades, las necesidades del déficit y las del superávit. Las del déficit son las que pueden marcar el desarrollo de una persona según sus condiciones materiales, tanto si comen o no comen en el día, como también van o no van a la escuela, etcétera. Todo ese tipo de cosas van en el déficit. ¿Por qué? Porque ante su ausencia la persona cae en déficit, ¿me explico? Claro, sí. La persona cae en déficit en muchísimas cosas. De hecho, está comprobado que en México uno de los grandes problemas es justo la malnutrición, porque la malnutrición y la desnutrición pueden provocar que una persona tenga un deterioro en su IQ de por lo menos unos 20 puntos, en su coeficiente intelectual. Claro, dentro de lo que es el IQ, ¿no? Que sí es una medida no tan precisa, pero que puede dejar ver algún tipo de potencial en la persona, ¿no? Sí. Entonces, si no le llamamos IQ, pues sí puede justamente deteriorarla, cómo la persona se desarrolla cognitivamente, y le será más difícil aprender a escribir, más difícil justamente comprender una lectura, inclusive la capacidad de atención sostenida para una clase o para una enseñanza o para lo que tú me digas, ¿no? Y hablando más ya de ti, por ejemplo, tú en la infancia, bueno, crecimos juntos, ¿no? Vaya. Y Campo Verde tiene un lema, ¿no? muy, muy marcado. Bendito Campo Verde. En toda tu trayectoria dentro de la escuela, tú vas creciendo con eso, ¿no? Que es formar hombres y mujeres felices, exitosos y de bien. Claro, es una catchphrase que no se olvida. ¿Y sabes cuál es el tema con esta frase? Que es hasta un arma de doble filo, que realmente, o sea, eso, si te das cuenta, viéndolo desde una deconstrucción, viendo esas palabras desde un punto de vista muy deconstructivista, que es otra corriente filosófica, la deconstrucción del lenguaje, precisamente, pues, felices, exitosos y de bien.
tendríamos primero que definir ontológicamente qué es la felicidad, Uh-huh. cuál es la vara del éxito, y por último, pues cuáles son los elementos que componen una persona de bien, ¿no? Uh-huh. Porque pues ahora sí que todo eso, o sea, todo eso puede caer justo en una interpretación subjetiva, Claro. dentro de lo que nosotros podamos entender como ello, ¿no? Uh-huh. Entonces, quizás fue precisamente lo que faltó dentro de esa frase, ¿no? Definir ontológicamente qué es el éxito, qué es la felicidad y cuáles son las características con las que yo puedo decir que soy un hombre de bien. Porque si no, invariablemente vamos a caer en las comparativas. Bueno, pero ahí ya siento que cada quien le da el significado, ¿no? Y también nuestro director, José Manuel, un saludo, él nos decía mucho lo que significaba eso, ¿no? Uh-huh. Feliz, exitoso y de bien. ¿Para ti qué significa? Digo, a final de cuentas, todo este tipo de definiciones, insisto, parten de una premisa individual de lo que cada uno le otorgue a este tipo de conceptos, ¿no? O sea, yo soy feliz como estoy, ¿me explico? Okay. Quizás no soy el ideal para otros. Uh-huh. Tú eres muy feliz con lo que haces, mi Uli. Y eso a lo mejor, pues, o sea, invariablemente, o sea, por ejemplo, a lo mejor tú y yo no seríamos felices si tú hicieras lo que yo hago, yo hiciera lo que tú haces. ¿Por qué? Porque tenemos otro tipo de vocaciones, ¿no? Claro. Entonces, invariablemente, sí, o sea, invariablemente uno de los temas más interesantes en salud mental y que entra justamente aquí al quite es justo el tema de las comparativas sociales, justo. Okay. Porque una persona insatisfecha con lo que ha hecho, evidentemente tendrá esta tendencia, sobre todo por la adicción a redes sociales, a ver a través justamente de la experiencia de otros, pues cuáles son las varas con las que puede medir su éxito, ¿no? Uh-huh. Y va a empezar en la comparativa, y las redes sociales, pues bueno, son una simple ventana de un centímetro hacia la vida de otra persona, no es simplemente la máscara que la persona muestra a través de sus redes y que ni mucho menos reflejan ni el 2% de su vida personal. Uh-huh. Sin embargo, para la persona que lo observa tiene un peso emocional muy fuerte, porque aquí entra otra condición que se llama la sociedad del espectáculo, okay. Que es precisamente si no publicas lo que estás haciendo, entonces podría significar que no lo estás haciendo, ¿verdad? Claro. Y esta necesidad imperiosa quizás de la publicación se convierte justo en este círculo donde es un círculo vacío, porque es un fondo de barril que realmente no tiene ningún tipo de fondo, porque la persona va a estar constantemente buscando resignificar lo que hace a través de la mirada de otros. Okay. Y aquí viene una premisa muy importante del filósofo Kierkegaard. Kierkegaard ese fue el primero que habló de la esencia del verdadero yo, uh-huh. como una entidad, por así decirlo. Y él hablaba que nosotros tenemos un verdadero yo, okay. Pero es muy difícil definirlo. ¿Por qué? Porque va a ser único y repetible entre las personas. Entonces nosotros tenemos dos caminos. El primer camino es aceptar nuestro verdadero yo, o el otro camino, que tiene otros dos caminos, es precisamente el tratar de tener un yo diferente, o tratar de ser un yo distinto. Okay. Si una persona fracasa en el intento de convertirse en alguien que no es, evidentemente cae en la desesperación, ¿no? Uh-huh. Porque por la expectativa rota que supone no haber logrado como este ideal que la persona estaba planteando, ¿no? Pero por otra parte, ¿qué te pasa si tiene éxito? También caerá en desesperación. ¿Por qué? Porque de forma inconsciente estará buscando más y más, porque no ha llenado justamente ese vacío ontológico y espiritual, por así decirlo, inclusive desde la propia esencia del alma, no lo ha llenado. Entonces lo que sucede es que parece una adicción inclusive, o sea, cada vez necesito consumir más, o cada vez necesito hacer como que más cosas para seguir llenando el hueco, ¿no? Uh-huh. O para seguir justamente dándole sentido a esta parte. E invariablemente la persona va a entrar en esa misma desesperación. Entonces, lo único opuesto a la desesperación es ser quien realmente somos, es lo que decía justamente Kierkegaard. Ok, wow. Entonces, y eso no es fácil, ¿no? O sea, encontrarse uno mismo conlleva justamente muchísimas escalas de fracaso. Claro. Y claro que algo de lo que podemos contradecirle a Kierkegaard es que sí necesitamos imperiosamente del contacto y de la socialización con otros para poder encontrarnos, claro. ¿No? Sí, porque somos seres sociales al final de cuentas. Exacto. No estaríamos aquí de no haber sido por el hecho, y esto lo explica también Yuval en su libro de Sapiens, ¿no? Claro, por supuestísimo que sí. ¿Cómo llegamos a estar aquí siendo Homo sapiens, ¿no? Exactamente. Mi pregunta es: ¿en qué punto vamos a ser Homo sapiens? Pero bueno, esa es otra pregunta. Ahora, me gustaría también preguntarte esto, porque hablamos de ser feliz, ser exitoso y ser de bien. Entonces, ¿tú dirías que eres feliz? Vaya, bajo mi propia medida, sí. ¿Tú dirías que eres exitoso? Bajo mi medida, por supuesto que sí. ¿Y eres de bien? Por supuesto que sí. O sea... Entonces,
O sea, fíjate que lo que yo estoy en contra es justamente con la mercantilización de estos tres conceptos, que es justo como venir a una cámara o un micrófono y decir, si tú haces todo lo que yo he hecho, invariablemente vas a tener el mismo resultado que yo. Y esa es también una de las cosas en las que yo estoy muy en contra, porque es una improbabilidad estadística, y aquí tú me vas a reforzar en esta parte, que si una persona imitara nuestros pasos Zully, evidentemente no llegaría a los mismos lugares. ¿Por qué? Porque no conocen a las mismas personas que nosotros conocemos, porque no tienen el mismo tipo de crianza. Inclusive se ha buscado demostrar en los estudios de gemelos, si inclusive entre gemelos, invariablemente lo que hagan, si los mantienen haciendo lo mismo toda su vida, pueden llegar al mismo punto, y no, tampoco. Muchos de los estudios que se han hecho en gemelos, uno de los más famosos lo hizo Gordon Allport, un psicólogo americano de la Universidad de Harvard, hace ya unos ayeres. Justamente era, pues bueno, si los gemelos los ponemos a hacer exactamente lo mismo, ¿tendrán el mismo éxito? Y no. Por supuesto, por supuestísimo que no, porque cada uno tendrá un desarrollo distinto y tendrá una capacidad de razonamiento que será única e irrepetible según las cosas que viva. O sea, por más de que los tengas pegados, van a tener experiencias dispares que los van a llevar a conclusiones distintas. Claro. Entonces, para mí la idea de vender justamente un testimonio de vida como una fórmula que si la replicáramos te llevaría invariablemente al éxito, justamente es algo en lo que sume muchísimo a las personas en desesperación. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si lo intento y no lo logro? Entonces la respuesta, o sea, como hay un ejemplo de éxito, como esta persona tuvo éxito con lo que hizo y es la viva esencia y ejemplo de que ese camino es el bueno y yo no lo logré, entonces la persona pierde una consideración positiva sobre sí misma, pensando entonces que, no me faltaban los pasos. Lo que me falté fui yo no fui suficiente. Digo, es un proceso mental que le sucede a muchos. Afortunadamente, quiero pensar que tú y yo no estamos justamente en esa escala porque hemos conseguido lo que nos hemos propuesto. Sin embargo, hay muchas personas obviamente que no, y que justamente están todavía en esa búsqueda de la esencia de su propio auténtico yo. Que incluso compartimos todas esas experiencias dentro de la escuela, ¿no? Que también... Exactamente. Bueno, para ninguno significan lo mismo, ¿me explico? Siento que todos vamos a llegar en algún punto, lo queramos o no. Mira, es interesante porque justamente solo el tiempo lo dirá. Y el tiempo, como te decía hace rato, no es lineal del todo. Claro. El tiempo es una serie de tangentes que pondrán a cada quien en su lugar. O sea, lo que en psicoterapia, por ejemplo, busco enfatizar en muchas ocasiones es, que la búsqueda, como decía Rogers, no se trata de un estado fijo en el cual ya nos quedamos por siempre, sino que es la búsqueda constante de esa felicidad lo que nos mantiene en felicidad, al final de cuentas. Es paradójico desde cierta perspectiva, pero realmente, si nos ponemos a pensarlo, o sea, nunca vamos a estar completamente, o sea, es justamente el mito de Sísifo que planteaba justamente Steinberg como Sísifo dentro del mito. No sé si lo has escuchado. Bueno, ahí tengo el libro. Excelentísimo, librazo aparte también. Dentro del mito de Sísifo sabemos que Sísifo tiene esta maldición donde constantemente está subiendo la piedra hacia la montaña, y cuando llega tiene que volver a hacerlo. Y eso sucede muchísimo en nuestra vida, ¿no? Nos graduamos de prepa y justamente descargamos esa piedra y la llegamos hasta el fondo de hasta la cúspide más grande de la prepa, ¿no? Y salimos y egresamos y todo muy padre. Volvemos con ese mismo camino, y es el ciclo repetitivo en la universidad, en el trabajo y en todo lo que hacemos. Y podemos tener dos caminos, como Sísifo, que puede terminar por aceptarlo, o invariablemente puede por terminar dejando justamente la labor y verse insuficiente. Claro. O sea, al final de cuentas, y eso es lo que explica Rogers, la esencia de la felicidad o la esencia de la buena vida no está en una especie como de estado fijo en el que nos quedemos ya para siempre. O sea, no es como que no es algo tangible, no es algo tangible como este vaso, ¿no? Yo no puedo poseer la buena vida, y yo puedo estar todo el tiempo en la buena vida, sino que la buena vida es un proceso de constante búsqueda de mejores condiciones y de lo que la propia persona pues quiera para sí misma, ¿no? Entonces, bajo ese esquema es justamente cómo se puede combatir esta noción de las fórmulas del éxito. Que digo, claro que se puede aprender en cabeza ajena, pero las imitaciones invariablemente van a llevar justo a diferente tipo de fracasos. ¿Por qué? Porque las condiciones son muy distintas bajo las que nosotros logramos lo que hemos logrado, y si una persona busca imitarlas, pues evidentemente
O sea, si yo hiciera si todos hiciéramos el experimento de que alguien más joven que nosotros siguiera todos nuestros pasos, no sería el mismo resultado. Para nada sería el mismo resultado. Puede ser mejor o puede ser peor, ¿eh? Claro. O sea, tampoco hay una certeza de qué es lo que va a suceder. Sí, Sin embargo, sí, 1%. es completamente único y irrepetible. Pero muchas veces suena emancipatorio cuando decimos, cuando ponemos nuestra vida como un ejemplo. Y a mí realmente no me gusta eso. O sea, yo no soy de la idea que hay que poner la vida personal de uno como un ejemplo. ¿Por qué? Porque básicamente, vuelvo a decir, solamente me pongo bajo esta lógica comparativa. Okay. Y aquella persona que me vea y se identifique conmigo, pues intentará hacer lo mismo. Invariablemente caerá en desesperación porque no lo va a lograr de esa manera, porque las condiciones van a ser muy distintas. Claro. Entonces la invitación justamente es a la identificación de la esencia del verdadero yo. ¿Me explico? Entiendo, sí. Y más hablando de ti, ya pasamos tema del colegio. ¿Cómo fue para ti escoger la carrera de comunicación al principio? ¿Qué fue lo que estabas viviendo? ¿Qué se sentía? Pues fue básicamente la inspiración de los profesores que tuve. Okay. Y de hecho fueron dos influencias muy grandes, tanto Beto como Fernando, que fueron los dos profesores de comunicación que tuve. Okay. Beto Hernández y Fernando Montes de Oca, okay. que aparte son todavía ejemplos para mí de vida también. Uh-huh. Y todavía los he frecuentado algunas veces. Ellos fueron la inspiración básica para yo estudiar comunicación, ¿no? Porque aparte, tú sabías que yo quería ser periodista deportivo. Sí, ya tenemos una foto, ¿te acuerdas? Bueno, claro que sí, entonces yo quería eso, pero por diferentes condiciones, cuando ya entro a la universidad precisamente y empiezo a estudiar comunicación, termino precisamente por un tipo de accidente, termino trabajando en área de recursos humanos cuando consigo mi primera oportunidad laboral. Okay. Y ahí está justamente todo el cambio metafísico de cómo una persona entra pensando que va a ser periodista deportivo, a cómo una persona termina siendo gerente de desarrollo humano de una empresa, porque así entré por la puerta grande, o sea, y fue una confusión realmente porque yo quería desarrollar programas de comunicación organizacional, pero como al parecer mis jefes no tenían tampoco mucho conocimiento de ese tipo de cosas, uh-huh. Lo confundieron con desarrollo organizacional y desarrollo humano. Okay. Entonces me terminé metiendo a recursos humanos sin querer. Sin yo quererlo, güey. Okay. No, y aparte me impuso también, pero yo siempre leí, o sea, una máxima que tenía justamente Teddy Roosevelt era: si tienes una oportunidad, tómala. Pues tómala y, o sea, tú di que sí sabes hacerlo y de inmediato lo que te vas a ir haciendo es correr y aprender cómo se hace. Yeah. Digo, eso, en ese momento tenía ese tipo de filosofía, ¿no? Uh-huh. Un poquito más material, que son básicamente todas las ideas que pueden hacer justo de toma las oportunidades, es como justamente esta lógica voluntarista del ser, ¿no? Yeah. Ten la voluntad de, uh-huh. Justamente se llama una filosofía voluntarista, okay. Que es la propia voluntad del ser para hacer cosas, ¿no? Básicamente, y aunque suene redundante, entonces eso me dictó mi voluntad, ¿no? Yeah. Toma la oportunidad, porque era una oportunidad muy buena, ser gerente nacional de desarrollo humano de una empresa, uh-huh. A nivel nacional, a mis 21 años que salí de la facultad, pues que era una oportunidad, o sea, y aunque no era lo que yo quería hacer, okay. Pero es que, como quien dice, o sea, uno era joven y me aventé, y eso justamente me llevó a estudiar psicología. Okay. ¿Por qué? Porque también me veo yo en la responsabilidad, porque cuando uno está cuando uno ostenta cierto puesto, pero no está a la altura intelectual, uh-huh. Ni teórica ni práctica del puesto, pues tienes que obligarte de cierta manera como una responsabilidad ontológica de hacerlo, ¿no? Claro. De prepararte para ello. Entonces esto me lleva a estudiar después psicología. Okay. Y así fue. Estudié psicología en una universidad en línea y estuve desarrollando proyectos mientras estudiaba. Okay. Aparte fue un programa ejecutivo. Orientado hacia la empresa, pues, que estabas. Y fue psicología en general, Yeah. Fue psicología en general porque también a mí no me gusta cerrarme en los campos de conocimiento. Yeah. A mí entre más general, en un principio, cuando voy a abrir una nueva rama como árbol de habilidades, como un tipo de árbol de habilidades en un videojuego, me gusta primeramente ver todo el árbol, yeah. Para luego justamente ya agarrar la línea que más me va a ayudar. Eso se le llama la jueguificación, sí. De la vida. Ver la vida justamente como un esquema de videojuego. Y digo, así lo vi en ese momento de... Veo lo más general y después ya precisamente me iré justo a agarrar las skills que necesito para desarrollar las competencias necesarias para ejercer un mejor puesto. Sí. Sin embargo, pues el ambiente organizacional en México es un ambiente muy pesado. Más cuando
más cuando justamente yo entré en una empresa con esquemas más tradicionalistas, ¿no? Okay. O una empresa que podemos considerar una empresa tradicional. Digo, evidentemente ya actualmente trabajo en un lugar completamente diferente en cuanto a ideología de trabajo y a lógica laboral. Inclusive me imagino que tú también no estás en una oficina tradicional de cubículos que parece Wall Street, donde todo el mundo está en su cubículo con un traje y reprimiendo sus emociones y sentimientos en un espacio de 4x4. O sea, para mí esa transformación que quería hacer en la empresa era fundamental, y esa justamente era mi idea, transformar la empresa para transicionar de un lugar que evitaban los jóvenes a un lugar que atrajera a los jóvenes. Sin embargo, te enfrentas obviamente contra las voluntades de personas que evidentemente no quieren dejar el status quo. ¿Por qué? Porque ellos suponen cambios. Claro. Y vaya, psicológicamente los cambios siempre acarrean un montón de miedos para las personas. Porque los cambios nunca son buenos o son malos en esencia. Depende obviamente de los intereses de cada uno, ¿no? Claro. Si el cambio va a ser bueno o el cambio va a ser malo. Entonces, bajo esa esencia, pues yo percibía como un cambio necesario, porque inclusive los datos lo afirman. Justamente el próximo año es un año cúspide para las organizaciones en el tema de la competitividad por buscar talento, ya que justamente el 78% de la fuerza laboral, tanto física como intelectual, va a ser de generaciones millennials y centennials, ¿eh? Wow. Entonces, para el próximo año, cualquier empresa que no haya hecho cambios estructurales que permitan una mejor reinserción en el campo laboral para los jóvenes, va a desaparecer. Pues van a empezar a jubilar a gente que ya va de salida y no van a conseguir una transición ni en liderazgo, ni tampoco una transición de cultura organizacional que motive a los jóvenes a trabajar con ellos, que es parte también de lo que hacemos en Creo, justamente esta transición. Entonces, nos fuimos un poco rápido, ¿no? Me gustaría saber, básicamente la vida te fue llevando, ¿no? Conociste a estos maestros, Fernando y Beto. Exactamente. Eso fue lo que te hizo tomar la decisión de tomar comunicación, ¿no? Exactamente. Y después terminaste en un trabajo que querías hacer otra cosa y terminaste estudiando psicología. Exactamente. Ok. ¿Qué le dirías a alguien que está pensando estudiar psicología? Yo le preguntaría por qué y para qué. Precisamente, cuáles son las bases sobre las que fundamenta su decisión de estudiar psicología. Porque estudiar psicología tiene muchas aristas. No es la esencia de ayudar a las personas como puede pensarse así a priori, ¿no? Sino que dentro del transcurso de la psicología, y quienes han estudiado psicología me lo van a poder confirmar, también uno empieza a mirar su propia vida con ojos muy distintos, ¿no? Y de hecho, esto lo decía el poeta Paul Valéry, que también fue uno de los primeros psicólogos de la historia, que él decía justo, el estudio de la psicología lleva al ser humano a darse cuenta de cosas que no es que no se haya dado cuenta de ellas antes, sino que siempre estuvieron ahí, pero permanecían justamente escondidas porque no había los ojos críticos para poder distinguir ciertos patrones de conducta, para poder distinguir el por qué me comporto de esta manera, o el cuál es la esencia de mi personalidad, o por qué mi personalidad se desarrolló de la manera en la que se desarrolló, y por qué actualmente soy la persona que soy. Todo ese cúmulo de preguntas que empiezan a plantearse dentro del estudio de la psicología le llegan primero a uno. Claro. Porque uno empieza a ver su vida entonces con otros ojos y empieza a decir, a lo mejor esto no está del todo bien, ¿eh? A lo mejor, y empiezan a caer todos estos 20s, dicho vulgarmente, donde yo mismo me empecé a dar cuenta de cosas de mi propia existencia que no había visto antes. El por qué en un momento era tan retraído o introvertido, en por qué en algún momento uno se puede llegar a destrampar por esa contención tan importante de emociones y sentimientos, por qué una persona ama como ama, por qué vemos la vida como la vemos, en fin, toda serie de preguntas se desarrollan en el estudio de la psicología. Y realmente, no todo mundo, por así decirlo, no es que no todo mundo esté preparado para hacerlo, pero para personas que sí han vivido experiencias quizás más fuertes que nosotros, pues esa contemplación tiene un peso mucho mayor que para nosotros que hemos vivido bajo un esquema un poco más tranquilo, dicho entre comillas. Claro, sí. Entonces, para una persona que quiere estudiar psicología, ¿por qué y para qué?
por qué quieres estudiar psicología desde una pregunta hacia el interior y el para qué hacia el exterior, qué es lo que vas a justamente, qué es lo que quieres tú hacer con eso. Ok, es un buen consejo para los que nos están escuchando y viendo. Otra pregunta que me interesa mucho, porque no... Eres el primer psicólogo que entrevisto. Vaya. Entonces... Y digo, también pues, o sea, también pues un psicólogo con una formación también no tan tradicional, ¿verdad? Sí. ¿Los psicólogos van con otros psicólogos a terapia? Claro, por supuesto, ¿Sí? por supuesto que sí, Uli. Okay. ¿Y tú lo haces? Por supuesto que Okay. sí, o sea, yo tengo mi terapeuta de hecho es mujer, justamente. Okay. Voy con mi terapeuta con la que voy de forma regular cada mes, ¿me explico? Okay. Y si necesito también ver antes, pues también una agenda antes. Incluso todo psicólogo tiene que ir con el psicólogo, ¿eh? No, ir al psicólogo, ir a terapia es algo que independientemente de la profesión, todos lo necesitamos porque precisamente en cierta medida existencial requerimos de esta visualización de nuestra propia vida como una consideración positiva de nuestra historia, ¿no? Okay. Para comenzar a ver nuestra historia de vida ni como buena ni como mala, sino como la que fue y la que justamente hoy da sentido a lo que estamos haciendo. Okay. Y que no nos dé ni vergüenza, ni tampoco nos dé miedo, y que tampoco nos dé tampoco ningún tipo de pavor admitir lo que éramos en un pasado, ¿no? Porque parece que vivimos como en una espiral donde tienes que negar el pasado, ¿no? Para seguir en el futuro, exactamente, ¿no? Y no, o sea, históricamente hablando, Walter Benjamin era el que decía que cualquier persona, nación, grupo social, etcétera, que no recuerde su historia, justamente estará condenado a repetirla. Sí. Porque el recordarla no solamente es torturarse a uno mismo volviendo a vivir ese momento específico, sino recordarla también implica el aprendizaje que tú tienes luego a través de esa experiencia límite. Claro. ¿Qué límites voy a poner ahora? ¿Cómo voy a actuar ahora entonces, habiendo aprendido de una experiencia pasada? Pero si lo olvidamos, ¿qué sucede? Actuaremos de la misma manera. Y el dolor será lo mismo. Claro, tiene que haber una reflexión, una introspección para que exista este aprendizaje y para no cometer el mismo error que hemos cometido antes, ¿no? Si eras una semilla en ese momento, ahora eres la flor o el árbol. Claro. Que tiene una forma distinta justo de actuar frente a la situación, ¿no? Uh-huh. No, y a veces es común, yo lo he visto en redes sociales, que tú sientes que estás en el fondo, ¿no? Que no ves la luz. Y la idea de esta filosofía es que tal vez te plantaron, ¿no? Tal vez eres una semilla. Exacto. Y estás construyendo tus raíces, ¿no? Entonces también en cierto punto de tu vida sigues construyendo tus raíces e incluso todavía no tienes un tallo. Sí, no. Y eso es completamente es justamente una idea hegeliana. Eso nace de Hegel, que Hegel justamente era el que decía que uno no tiene que ver la semilla como la semilla, sino en el potencial árbol que puede llegar a ser. Bueno, eso nace de Jesús. Exacto. ¿Cómo? Yéndonos fue el primero que dijo. Bueno, yéndonos a un panorama religioso, pues podemos verlo de esta manera. De una forma filosófica, Hegel fue el que postuló precisamente en esta ontología de procesos, que es justo el proceso el que va constituyendo los ideales o las ideologías de la persona. Y esa semilla tiene el potencial de convertirse justamente en un árbol, o en una planta, o en una flor, ¿me explico? Pero justamente el estancamiento viene o se frena este proceso de crecimiento cuando uno comienza a negar justo de dónde viene. ¿Por qué? Porque entonces pierde las raíces. Claro. Y las raíces son, a final de cuentas, las que nutren. O sea, viéndolo ya de una forma muy romántica y literaria, si hacemos la analogía del árbol, pues justamente donde se nutre una planta y cualquier tipo de árbol es justamente de las raíces que va extrayendo los nutrientes para dejarlo crecer, ¿me explico? Claro. Y aunque las raíces, o sea, no sean las mejores, sin embargo, de cierta manera te resignifican, ¿no? De manera positiva o negativa te resignifican y es parte de tu esencia y no hay nada mejor que aceptarlo al final del día para justo convertirte en este potencial, que es un potencial que, vuelvo a decir, no tiene una vara, no tiene, como por decirlo, una medida estándar cuantificable que nos diga, ya llegaste. O sea, realmente el límite es la propia satisfacción de lo que la persona describa de su proceso, ¿no? Claro. Y haciéndote otra pregunta también un poco más pragmática. Vamos. ¿Cómo recomendarías escoger a un psicólogo o una psicóloga?
hay que dar el primer paso y lo primero es una recomendación, ¿no? Okay. Primero es buscar a una persona de confianza a la que tú puedas acercarte y decirle, oye, ¿me recomiendas a alguien con quien estás yendo tú? Sobre todo, ¿para qué? Pues para tener como esta experiencia previa a través de los ojos del otro que nos ayude a dar este primer paso, ¿no? Claro que sería como el plano más ideal, sin embargo, tú busca evidentemente en línea un directorio de psicólogos y al final de cuentas, pues ahora sí que el que te llame la atención. Claro que hay diferentes enfoques terapéuticos, pero el enfoque terapéutico que tienes que tomar va a depender muchísimo del tipo de caso que se vaya a tratar, ¿me explico? Y yo como alguien que no sé nada de eso, o sea, no sé, solo sé que quiero ir a terapia, ¿qué es lo que tengo que ver? O sea, dime el ABC. Mira, el ABC es muy sencillo. Primero hay que ver el tipo de terapeuta que es e investigar un poco su tipo de terapia, ¿no? Para que tú también, o sea, ya de antemano no caigas en este error de lógica de tener una expectativa planteada de lo que vas a trabajar con el psicólogo, pero el enfoque del psicólogo no trabaje eso. Por ejemplo, investigar qué es un tipo de psicoterapia centrada en el cliente o humanista, una terapia cognitivo-conductual, una terapia gestalt, una terapia psicodinámica. Primero hay que investigar justamente cuál es el corte del psicoterapeuta que vamos a consultar, ¿me explico? Yo, por ejemplo, tengo una rama bidireccional, que es por una parte conductual y por otra parte humanista, porque creo en las conductas como hábitos que, por supuesto, que influyen en el pensamiento de una persona. Sin embargo, esos hábitos también hay que darles un sentido subjetivo para que la persona los pueda sostener de su propio mundo del pensamiento, que eso puede ser justamente puede ser esta dualidad de conductual y humanista. Una persona abocada a lo cognitivo-conductual precisamente va a también buscar este enfoque en los hábitos, pero quizás no tanto en la naturaleza, si podemos llamar la naturaleza de la emoción o del sentimiento. Y alguien gestal va a ser muy confrontativo, y esos casos son para personas que realmente les cueste como confrontar su propia perspectiva y les dé miedo enfrentarse a sí mismos en el espejo. Quizás con una terapia gestal que es un poco, digo, no quiero caer en ningún tipo de sesgo ni que tampoco las personas tomen lo que yo estoy diciendo como una verdad absoluta y fundante de los tipos de terapia, pero la gestal puede ser una forma de confrontación donde la persona se vea a un espejo y todo lo que ve en ese espejo se le refleja, me explico, lo que le gusta y lo que no le gusta. Entonces puede ser un tipo de confrontación muy fuerte para personas que quizás requieran de una sacudida más violenta. Sí, una sacudida quizás más violenta, claro. Claro, ningún terapeuta debe faltar al respeto a la persona, y es algo muy importante, porque el terapeuta también tiene dentro de su propia deontología o en su propia ética profesional, tiene muy consciente que independientemente del tipo de terapia que tú manejes, hay ciertos límites que uno no puede transgredir con el cliente. Y es algo que Freud llamaba la transferencia y la contratransferencia. Uno tiene también que identificar cuál es el tipo de transferencia que está teniendo con su terapeuta. La transferencia es precisamente cuáles son las imágenes que yo estoy proyectando sobre el terapeuta, ¿no? Por ejemplo, una persona con ausencia de padre que pueda llegar a ir precisamente con un terapeuta hombre que cumpla como con ciertas características, puede evidentemente ver reflejada la imagen del padre en la persona como una transferencia, ¿no? Y eso puede también afectar el devenir de la propia psicoterapia. O inclusive en los casos más extremos, personas que se pueden llegar a enamorar de sus terapeutas, que eso ya es un tipo de transferencia completamente dispar y lo más extremo que puede suceder. Que de hecho la contratransferencia, por otra parte, es justo esta parte opuesta, donde yo como terapeuta que estoy proyectando en la persona que estoy atendiendo, ¿no? Para los terapeutas que tienen hijos, no estar viendo a sus hijos en las personas que están atendiendo, no ver a sus esposos o no verse a sí mismos, ¿no? Mediante la experiencia, porque ¿qué es lo que sucede muchas veces cuando llega alguien con un caso que puede ser similar a algo que tú viviste? Tienes esta tendencia justo a la idea de sobreidentificación. Y en esa sobreidentificación puedes cometer el error de querer aconsejarle que actúe según tus propias premisas, ¿no? De lo que tú hiciste en ese momento similar. Me acuerdo que estuvimos en un ejercicio de práctica dentro de la universidad, donde fue un ejercicio donde una compañera se puso como psicóloga, otra como terapeuta, y bueno, hubo un proceso de transferencia, pero tan abrupto, donde la que estaba en el rol de paciente estaba hablando justamente de todo lo que no le gustaba de su exmarido. Entonces, en contratransferencia, la terapeuta comenzó justamente a confirmar los sesgos de la persona y empezó a decir, no, si tienes razón, o sea, y eso no se puede hacer. En la esencia de la terapia eso no se puede hacer. Yo no puedo confirmar los sesgos
o sea, los sesgos cognitivos de la persona para absolutamente nada, ¿eh? Wow. Porque en teoría el éxito terapéutico reside justamente... Es lo contrario, ¿no? Exacto. Reside principalmente en que, número uno, la persona pueda modificar sus conductas reales, o sea, por ejemplo, si antes a la persona le costaba mantener una buena alimentación, si la persona consigue una mejor alimentación, hubo cambio de conducta, por lo cual entonces la terapia fue efectiva, y que por otro lado también la persona se mueve de posición subjetiva, vuelvo a decir, que la persona cambie ciertas ideas que tiene, que le están produciendo algún tipo de disfuncionalidad en su vida y que a lo mejor no le permiten estar en una buena relación, que no le permiten justamente amar con libertad, o que la mantienen como en cierto sentido amarrada o atada a ciertas ideas, y el hecho de que esa persona se pueda quitar la atadura es lo que lleva al movimiento subjetivo de la persona, que puede entonces ya tomar mejores decisiones también. Serían como, por así decirlo, la esencia de cómo podemos nosotros medir el éxito terapéutico. Si, por ejemplo, una persona que nos esté viendo quiere medir justamente el éxito de, bueno, mi terapia está funcionando, pues simplemente contempla cómo estabas antes de entrar y cómo estás ahora, y qué cambios conductuales y cambios subjetivos has hecho en tu propia esencia. Claro. No estoy 100% de acuerdo, y es algo que la misma persona propiamente tiene que evaluar, ¿no? Para realmente discernir en el hecho de, ¿me está sirviendo esto o no me está sirviendo, no? Es correcto, Uli. Entonces, esa es justo la esencia del éxito terapéutico. Se le puede llamar éxito también. Ahorita entonces vamos a pasar ya a bueno, no es la última, pero es la última parte que quiero tratar de tu vida, que es como entraste a Creo. Entonces... ¿Cómo fue eso? Mira, fue algo muy curioso porque yo contraté a Creo, precisamente yo contraté a Creo en su momento cuando trabajaba en la otra empresa, en la primera empresa en la que trabajé. Yo contraté a Creo a través de un contacto que yo tenía con el director es Luis Villa, quien le mando un abrazo y que también es un maestro, mentor, y no solamente en lo profesional, sino también en la vida. Para mí Luis Villa es una figura muy importante actualmente para mí como maestro, mentor, que inclusive él me ha dado muchísimas de las bases, inclusive me ha ajustado mucho en mi práctica. Entonces es una persona que aprecio muchísimo. Justamente yo, por un contacto previo que ya había tenido con él a través de unos conocidos, yo entonces contacto a Creo, precisamente bajo este esquema, porque queremos hacer un seminario de capacitación enfocado precisamente en ventas y en bienestar del vendedor, para justamente un vendedor que no se siente bien consigo mismo no te va a vender ni siquiera no te va a vender ni papel gratis. No, es más, hasta te va a pagar a ti para que le compres, como quien dices, mejor yo le doy a usted 10 pesos, Entonces, bajo ese esquema yo contrato a Creo para dar este seminario. El propio seminario se da y comenzamos precisamente a colaborar más seguido. Y hubo un punto clave en mi antiguo trabajo, que es justo un cambio de dirección. Yo entré con un proyecto por parte de un director. Yo entré con un proyecto, pero de repente hubieron cambios estructurales, y quien llegó después me dijo tal cual y de forma muy honesta: es que tú no encajas en mi proyecto. Entonces tienes dos opciones. Como siempre pasa en México, no te corren. No te corren, dices, o renuncias, o si te vas a quedar va a ser difícil, Si te quedas va a ser difícil. Entonces, evidentemente, en ese momento preciso de mi vida yo estaba bajo una lógica de, bueno, pues demostrar, ¿no? Demostrar que sí me puedo quedar, ¿no? Pero también ahí me di cuenta que no siempre, no siempre se trata del esfuerzo que tú hagas, Claro. Porque ese esfuerzo también tiene que ser apreciado por alguien. Ese esfuerzo también es apreciativo por parte de alguien que lo pueda llegar a valorar. Si hay alguien que no valora el esfuerzo, evidentemente el esfuerzo se convierte en cero. Y lo único que nos pasa en ese tipo de experiencias es que nos sentimos mal con nosotros mismos, porque como no recibimos feedback, o como recibimos feedback negativo, entonces pensamos que por más esfuerzo que hagamos, seguimos haciéndolo mal, ¿me explico? Claro. O seguimos justo cayendo en errores, o no tener como esta claridad que se le tiene que dar al colaborador si está haciendo bien o mal su trabajo, que es algo que hay que hacerlo inclusive por el bienestar psicosocial de la persona en un trabajo, decirle si va bien o si va mal. Entonces empieza esta etapa difícil en la empresa. Yo comienzo precisamente a sentir como ya hay ciertas señales donde me están empujando. Entonces de repente llega justo la oferta de Luis Villa en Creo, donde él me dice: mira, veo tu potencial, ¿cuánto te pagan ahí? Y vamos a negociar, ¿ok? Ya había habido un ofrecimiento antes, en su momento, pero
yo había negado porque estaba a gusto donde estaba, ¿me explico? Uh-huh. Yo estaba muy a gusto donde estaba, entonces no tenía ningún problema por continuar, ya había tenido algún acercamiento antes y alguna oferta previa, pero ya en ese momento cuando regresa la oferta y viene inclusive hasta dobleteada, okay, es donde yo digo, pues ¿sabes qué? Nos sentamos a platicar un rato, tuvimos un Zoom precisamente para eso, me planteó el proyecto, me presentó evidentemente la escuela, lo que se hacía en la escuela, la oferta educativa que había y lo que yo iba a estar haciendo justamente por la escuela, más okay, aparte lo que se hace en consultoría y capacitación, que también lo manejamos, y todas las herramientas justo que vamos construyendo. Me platicó todo el proyecto, era un proyecto que yo sabía que iba a ayudar mucho a desarrollarme de forma individual, okay, para yo también instaurar un consultorio propio y también para yo tener más libertad sobre mi tiempo, okay, y salirme de ese esquema de estar en una oficina de 9 a 6 claro, y de sentirme bajo este esquema donde no podía ser libre, donde en un principio sentía la libertad de desarrollar proyectos, pero luego sentí como esta negación constante de lo que yo quería hacer en los últimos tiempos en la empresa. Entonces, efectivamente me terminé por ir a Creo, y ha sido, la verdad es que una experiencia fenomenal porque me ha llevado a muchísimas partes de México. He viajado mucho precisamente últimamente. En esto ya voy para 9 meses en Creo precisamente. Okay. Ya voy para 9 meses y justamente esa transición de haber trabajado 3 años para la otra empresa, pues no era fácil para mí, ¿no? Okay. Sobre todo dejar de ser gerente nacional en una empresa, por así decirlo, más grande, para convertirme justamente en coordinador académico de una empresa también grande, pero de un ramo completamente distinto. Entonces realmente es algo, son por decirlo temas muy diferentes. Okay. Sin embargo, ha sido probablemente la mejor decisión que he tomado. Okay. Eso justamente me permite estar aquí, me permite justamente tomarme el tiempo de tener estos lugares de interacción contigo, porque bajo el otro esquema no hubiera podido precisamente nunca, y seguramente me hubieras encontrado en una versión quizás no tan optimista como la que te encuentras ahorita. Sin embargo, pues bueno, me siento en este punto, diría Maslow, de autorrealización. Okay. Y justo en esta autorrealización, lo que viene después de la autorrealización es justo la autotrascendencia. Ahora sí, como tú puedes multiplicar para justamente, de forma muy filantrópica, dar a los demás, ¿no? O que puedes regresar a toda la sociedad con lo que estás haciendo. Ok. ¿Y qué has hecho al respecto? Precisamente tener mi consulta, para poder justamente tener esta orientación psicológica con diferentes tipos de casos, justamente con algunos recursos que hemos estado creando y buscando este cambio tan necesario en las organizaciones sobre cómo perciben al talento joven y sobre cómo tienen que transicionar de una cultura de trabajo abocada a un esquema de capataces y cambiarlo completamente a un esquema de gestores emocionales, ¿me explico? Porque cada vez el componente emocional se vuelve más importante para las empresas, Uli. Claro. Es decir, un colaborador que tenga un estado de ánimo bajo básicamente es improductivo. Es improductivo y de repente hay una tendencia a mal juzgarlo por ese estado emocional, cuando lo que se debería hacer es justo otorgarle las herramientas para que, a pesar de ese problema emocional que puede estar teniendo, no afecte consigo su trabajo, porque que sea un problema, no dos, porque ahora la persona no solamente va a tener el problema que le está sucediendo en ese momento, que lo tiene bajo un esquema emocional negativo, sino que aparte se va a sentir en el ojo del huracán en su trabajo, porque este sentimiento o esta emoción es la que le está justamente obstaculizando para tener un rendimiento óptimo en su trabajo. Entonces ya no es un problema, son dos. ¿Me explico? Entonces lo que puede hacer la empresa es justamente hacer esta transición de la gestión emocional para que el colaborador, si bien no le puede solucionar la vida, porque una empresa no tiene que solucionar la vida absolutamente a nadie, en ningún sentido estricto de las cuestiones individuales, lo que sí puede hacer es justamente dignificar el trabajo de diferentes maneras para que la persona, por lo menos en su trabajo, pueda sobrellevar o gestionar la emoción de otro asunto. Como los momentos difíciles, ¿no? Que a veces se extrapolan en tu vida en tu vida profesional, que tal vez estás viviendo personalmente y que de repente pues impactan, y es válido, ¿no? Sí, porque obviamente nosotros somos seres no unidimensionales, bidimensionales, somos n-dimensionales, ¿no? Yo te digo, justo en psicología clínica, los tres estadios del ser humano es justamente su desempeño laboral o profesional o académico, combinado con su interacción familiar o la conexión que tenga con su familia, y también la conexión que tenga con su entorno social, ¿me explico? Entonces son como los pilares, ¿no? Exactamente. Si se detecta disfuncionalidad en uno,
en terapia justamente hay que ver que no se afecte en los otros dos. Okay. Si vemos la afectación en dos es porque hay que atender ya de manera mucho más latente la conducta de la persona para ir poco a poco reintegrándola a una buena dinámica familiar, a volver a hacer cosas que le producen gusto, placer en un plano social, y que eso evidentemente no afecte su desempeño laboral. Claro. Que inclusive la disfuncionalidad no solamente cae en la carencia, inclusive puede ser el exceso. Imagínate una persona que trabaje 12 horas, puede caer en un burnout. Claro. Y claro, es súper productivo trabajando 12 horas. Puede sacar muchas cosas adelante, pero ¿qué va a sacrificar con 12 horas laborales? Claro, sí, es cuando vas descuidando las otras áreas de tu vida, ¿no? Exactamente. Y llegas a extremos, hablando, o sea, un burnout te puede llevar a suicidio en última instancia. Bueno, siempre, ¿no? O sea, siempre la consecuencia final que se ve en psicología clínica es justamente una conducta donde la persona ya intenta o comete precisamente un tipo de acto suicida, lo cual es un tema completamente que puede dar para muchísimos otros temas. Aparte, ¿no? Bueno, digo, con todo lo que conlleva el peso de la palabra, que es una palabra inclusive que carga muchísimo. Decirla incluso no es fácil para muchos, por diferentes aspectos. Entonces, que deje justamente ver las consecuencias finales de lo que puede tener un burnout. Claro. Y aparte en México, pues México es el segundo país a nivel mundial que más horas trabaja. Ok, segundo. O sea, el mexicano promedio trabaja aproximadamente, no me acuerdo bien la estadística bajo qué temporalidad estaba medida, pero son aproximadamente más de 2,300 horas al año. Wow. No sé en cuándo se traduce eso, pero estamos en segundo lugar solamente por abajo de Colombia, Okay. De las que más horas trabajamos. Yeah, y por ende también pero lo curioso es que también, irónicamente, también somos de los más improductivos. O sea, es donde ves como que la balanza, exactamente, ¿no? Y es justo aquí donde puede entrar este debate de si es entonces necesaria una legislación que permita 40 horas laborales. 40. Ya ves que era un proyecto de ley que estaba y que se reprobó el año pasado. Y ya nos vamos a meter en política entonces. Bueno, de una vez. De una vez, para que veas que soy sencillo y yo te doy pie a los temas para que no tengas que verlo tú. Ya que estamos en esto, la verdad es algo que nunca he tocado aquí en el podcast y que siempre he querido, porque no por el hecho de politizar esto, no, sino por el hecho de crear conciencia, ¿no? Porque al final de cuentas, a cada persona que tiene más de 18 años le afecta. Sí. Y cada voto cuenta. Claro. Entonces, que sí. Y el voto es libre secretos. No se olviden de eso. Sí. Eso, por supuesto. Esto es apartidista 100%. Me interesa saber tu opinión en términos de participación ciudadana. O sea, ¿cómo lo ves? Mira, es muy importante que tengamos sobre todo la conciencia de qué es política y qué es democracia. Okay. Porque tendemos como justamente esta falta como de definición de conceptos, ¿no? No sabemos lo que es política y no sabemos lo que es democracia. Política, en pocas palabras, es el acto justamente de hacer política que conlleva justo legislaciones que van justo en favor de intereses que pueden afectar a una población o pueden beneficiarla, en fin. Eso en general es el espectro de la política, ¿no? Y la política tiene muchísimas implicaciones desde la antigüedad, Sí. Desde estructuras antiguas como lo era la antigua Grecia o lo era en la Roma antigua. De hecho, muchísimas de las personas que estudian política tienen justamente que ver en un principio de derecho romano, ¿no? Que es la primera constitución de una política bajo un esquema de república. Además, para mí uno de los libros fundamentales, si una persona quiere entender lo que es la política, es justamente la República de Platón. Sí. Es algo muy importante leer la República de Platón, que no es un libro difícil de entender hasta eso, No es un libro difícil de entender, y ahí es donde yo saco muchos de mis conceptos cuando hablo de política. La política, y eso hay que separar, la política no es el juego democrático de popularidad que vemos justamente reflejada en el proceso que hay en 2024, ¿no? Donde vemos memes, chistes, tiraderas, etcétera, que ese es el juego democrático de la popularidad. Eso no es política. Eso no es política, es juego democrático, ¿me explico? ¿Por qué? Porque inclusive hasta es un juego de popularidad, ¿no? Porque es buscar justo esta afinidad con el voto, la cual permita que mediante la identificación de ciertos ideales la persona tenga algún tipo de inclinación electoral hasta cierto partido, candidato, etcétera. Entonces, primero hay que tener como esta distinción. Entonces, la política tiene que estar siempre fundamentada bajo el entendimiento que la política es el proceso de legislación. Habrá quien me corrija en algunos aspectos, quienes sean abogados y estudian ciencias políticas me pueden corregir en algún punto, porque vuelvo a decir, aquí nadie
Muchas veces, algo que quiero hacer un paréntesis es justamente invitar a la gente a que por más que vean un micrófono aquí, no caigamos justo en el sesgo de autoridad. O sea, nada de lo que decimos aquí es verdad absoluta, ni mucho menos. O sea, todo parte, como dicen, de una opinión personal y parte evidentemente de los conceptos que cada uno tiene según sus bases y tablas. Entonces, aclarado eso, entonces ahora vámonos justo al juego democrático, ¿no? Okay. ¿Qué es lo que en teoría recomendaba Platón que debería ser el ciudadano? No sé. Bueno, muy sencillo. Platón decía que en el proceso el servidor público que te represente debería también representar entonces tus ideales, ¿no? Okay. Y debería representar también tus propias inclinaciones ideológicas. El servidor como la persona. Exactamente, el servidor público, que luego aparte Aristóteles le acuñó al servidor público una serie de virtudes aristotélicas que debe poseer, como la sabiduría, como la valentía, la magnanimidad, la unilateralidad, en fin, muchísimos, diferentes virtudes que Aristóteles luego le puso al servidor público, apoyándose evidentemente en la República de Platón, porque Platón fue maestro de Aristóteles, en pocas palabras. Entonces, ya bajo esta lógica, lo que Platón justamente nos decía es que entonces deberíamos buscar al servidor público, dicho actualmente no lo estoy citando tal cual, pero al servidor público que deberíamos elegir es justamente el que vaya de acuerdo a nuestras propias ideales, ¿no? A nuestra propia ideología. Sería una incoherencia, justamente, sería una incoherencia democrática que tú eliges, o sea, que tu inclinación electoral vaya por una persona que vaya a legislar por algo que esté en contra de tus propios ideales, ¿no? Por ejemplo, tú tienes X ideal, tú tienes X ideología en lo que tú estás a favor de algo. Sería justamente una incoherencia democrática, por así decirlo, o una incoherencia política, que tú votaras por alguien que esté precisamente en contra de aquello de lo que tú estás a favor. ¿Por qué? Porque luego evidentemente no lo vas a ver reflejado. La legislación no se va a ver reflejada entonces bajo un esquema social real. Claro. O sea, no se va a ver reflejada. Entonces, ¿qué va a pasar? La persona simplemente se va a quejar, pero el derecho de réplica se pierde porque entonces tu inclinación electoral debía haber estado en otro lugar, ¿me explico? Oye, Paco, ¿y qué pasa si alguien no cumple con todo? No cumple con todo. Realmente no hay una guía para operar acerca de eso, pero realmente ideas como el voto útil, ideas como de si tú anulas, o sea, realmente sí, eso ya es mercantilismo político. Eso ya es mercantilismo político, que es ya justamente parte más de este juego democrático de popularidad. Eso no es política. Eso no es política, ni mucho menos. Eso, vuelvo a decir, es el juego democrático. Y ahora hay que entender justo el concepto de democracia. La democracia es un concepto muy idealista, demasiado idealista, donde se presupone que podemos elegir de forma democrática, igualitaria, quiénes van a estar representando, cuál va a ser el devenir del país, ¿no? O de la nación. Y es interesante porque no siempre la democracia termina por ser un ejercicio positivo, ¿me explico? Sí. Sobre todo porque aquí podemos hablar, y es algo un poquito controversial, es justo quién está capacitado para votar. O sea, y es un tema muy complejo porque, y ojo, ¿Dónde trazas la línea, ¿no? Exacto, o sea, a ver, y esto que no se malentienda, o sea, no es en un sentido estricto de que solo los más capaces deben de votar, no, ni mucho menos, pero tampoco tenemos justamente la información disponible en un sentido estricto, o sea, material, deseando inclinar nuestro voto, ¿me explico? Es que parte también del presupuesto que hablamos filosóficamente, ¿no? Que cada persona es individual, única y irrepetible. Exacto. Entonces, por eso no puedes, es muy difícil el hecho de tratar de construir una democracia teniendo ese presupuesto, ¿no? Que es un presupuesto, ni siquiera es supuesto, es algo real. Sí, no, es algo muy complicado, porque, o sea, bajo nuestro esquema político de un estado libre, soberano y con derechos para el ser humano, entonces cualquier persona puede votar, y eso es un derecho completamente que está establecido en nuestra Constitución. Es algo que está ahí. Sin embargo, depende justamente de cuáles sean las líneas políticas que veamos. Tenemos justamente que medir si quizás entonces la democracia está siendo el modelo más adecuado, pensando evidentemente no en esta idealización de la democracia, porque inclusive si vemos una democracia americana, ni siquiera, o sea, aunque vote el pueblo, pues inclusive son puntos que se lo otorgan al Estado, ¿no? La democracia americana tiene muchas incoherencias de donde rascarle, ¿no? Sí, exactamente. Aparte, por modelo socioeconómico también tiene muchísimo de lo que podemos cortarle de por qué viene esa democracia. O sea, sobre todo,
o sea, no quiero llamarlo consejo, pero cuando nosotros estemos justamente enfrente de un proceso electoral, lo que deberíamos hacer, lo que tenemos que hacer presupuestalmente es justo irnos por el candidato o la candidata o el partido o quien tú me digas que represente todo aquello que tú estás pensando y cualquier inclinación ideológica, sin dejarte influir evidentemente exactamente por la propaganda, por los que hay propaganda, porque te digan, es que el voto útil es esto, eso es mercantilismo político. Eso es mercantilismo político y eso justamente es marketing. Eso es meramente marketing. Eso no es en un sentido cierto filosófico política. Y esta diferencia justamente también la hacía Bertrand Russell, que justamente decía separar. Es el primer ministro, ¿no? De Inglaterra. ¿Fue? No, es otro filósofo. Pero es inglés, ¿no? ¿No? Sí, en inglés. Justamente Russell lo que proponía entonces era que nosotros tenemos que separar ontológicamente a la política de cualquier tipo de esquema de elección o cualquier tipo de esquema ideológico. Es casi imposible eso, ¿no? Exactamente. Para un humano. Digo, hablar de capitalismo, socialismo, derecha, izquierda, tendríamos nosotros que separar ontológicamente justo lo que es la política de estas inclinaciones, porque al final de cuentas son perspectivas de lo ideal que debería ser un Estado, ¿no? Claro. Sin embargo, la política siempre se mantiene, por así decirlo, de una forma, en esencia, se mantiene justo de cuál sea el sistema predominante. Entonces, simplemente lo que debemos de fijarnos como ciudadanos es orientar nuestro voto con aquellas personas que representen los ideales ideológicos que nosotros tenemos, porque, digo, como una forma individualista, que a lo mejor eso no cambia el mundo, es algo complicado, evidentemente, porque al final de cuentas las masas hablan y los intereses, pues hay que ver justo los intereses de la legislación hacia quién van. Y lo que digo, o sea, per se, la legislación de manera per se no tiene no tiene connotación ni positiva ni negativa. Hay legislaciones que benefician a un escalón político y hay legislaciones que pueden afectar justamente a otro público electoral. No puedes tenerlos a todos. Depende justamente de hacia dónde mire el Estado. Cuáles van a ser los objetivos del Estado y cuál va a ser el proyecto de nación del Estado, lo que va a determinar justamente en materia de legislación qué es lo que se va a hacer. Pues bueno, ahí nos vamos con ese consejo. Y ahora ya me gustaría pasar a las últimas 3 preguntas de cierre. Vamos a... No hablamos de muchas otras cosas que platicamos en otros podcasts, no nos da el tiempo, pero la verdad aprecio mucho todo lo que nos compartiste hoy porque... Eso nos deja justamente el preámbulo para una segunda vez, claro, justamente. Sí, muchos debates, la democracia es el sistema correcto, ¿no? Bueno. Espérenlo. Ahora, para cerrar, ¿cuál es cuál es la cosa en tu vida que te hace sentir más agradecido en estos momentos? Híjole, pues es justamente lo que me hace sentir agradecido, es justamente el lugar donde estoy actualmente. Lo que me hace sentir agradecido es justamente que estoy aquí en esta silla, sentado, platicando contigo, y todas las cosas que justamente han permitido esto de forma directa o indirecta, es lo que me mantiene agradecido precisamente. Porque bajo otras condiciones, vuelvo a decirte, no lo podría haber hecho. Es una gran respuesta. Definitivamente vibro con esa, con esa ahí parte. Entramos en sintonía, como quien dice. Ahora, ¿qué consejo le darías a tu yo que va saliendo de prepa? Es una de las preguntas que más me da risa cuando la haces, porque yo siempre he pensado, cuando te escuchaba hacer en los diferentes podcasts, yo he pensado que si mi yo de la prepa me viera llegar, me diría, señor, por favor, siéntese. ¿Qué tal si ahorita va saliendo de prepa? Fíjate que yo no le diría nada. No le diría nada, lo miraría, porque ya lo hago ciertamente a veces. Yo me sentaría justamente hasta atrás y lo miraría y ver lo que está haciendo justamente en ese momento. ¿Por qué? Porque atreverme a decir que cambiaría algo de lo que hice en ese momento, quizás sí lo haría de forma utilitaria, pero deontológicamente no lo haría, porque yo sé que eso justamente es justamente lo que me tiene aquí, precisamente lo bueno y lo malo es lo que me tiene acá. Entonces no le diría nada para no influir justamente en su proceso, por decirlo, orgánico de, es una respuesta de pensamiento. Muy válida, y la he escuchado bastante en este podcast. Sí, bueno, y creo que eso también habla muchísimo de qué tan bien una persona contempla su pasado. Sí. O sea, habla un poquito en ese sentido. Y si te la cambio un poco y te digo pragmáticamente, ¿qué le dirías a alguien que va saliendo de prepa ahorita? Claro, lo que yo le diría a alguien que va saliendo de la prepa, digo, ya en cierto sentido terapéutico lo he hecho. Pero por lo general siempre más bien yo le plantearía una pregunta, que eso, insisto, va a ir más de acuerdo con mi ideal terapéutico y como terapeuta,
yo justamente le preguntaría a cualquier persona que va haciendo de la prepa, yo le preguntaría justamente si lo que estás visualizando para ti en este momento, realmente sientes que lo vas a sostener el resto de tu vida. Okay. Porque digo, saliendo de la prepa tenemos muchísimas ideas, ¿no? Uh-huh. Vamos a entrar a la universidad, vamos a desarrollar proyectos, luego vamos a trabajar. Entonces, realmente la pregunta fundamental es justo esa. Yeah. Aquello que te ves haciendo hacia el futuro, okay, ¿realmente lo vas a poder sostener? Uh-huh. Y independientemente de la respuesta que me dé, es simplemente no tengas miedo si no se sostiene, porque cambios hay muchos. Yeah. Y el fracaso es seguro. Sí, claro, bueno, y hasta, es más, inclusive a mí no me gusta hablar en términos de fracaso ni éxito, porque okay, inclusive la connotación, inclusive, ¿no? inclusive hay fracasos que decantan en éxitos, ¿me explico? Sí, es la connotación negativa, sí, del no, bien y el mal. No, o sea, simplemente para mí se trata de aceptar. Le diría que acepte lo que sucede, acepta lo que sucede, uh-huh, y estate abierto al cambio, simplemente. Okay. Abierto al cambio. O sea, primero esa pregunta de ¿tú crees que lo que visualizas para ti en los próximos años lo vas a poder sostener? Sí o no, lo que me responda. Y luego lo que le diría, simplemente sé consciente que tienes que estar abierto al cambio, y que si por alguna razón ya no puedes sostener lo que tú pensabas de ti en ese momento, que no te dé miedo soltarlo para convertirte en otra cosa. Okay. Así de sencillo. Gran consejo, ese nunca lo habían dicho aquí y la verdad me lo llevo. Bueno, lo tomo y me lo llevo. Te digo, soy terapeuta. Imagínate lo malo que sería que diera. No es un consejo como tal, porque más bien es poquito de diálogo socrático. Sí, es hablar contigo mismo. Exactamente. ¿No? Y tal vez entender el futuro desde tu presente. Exacto. Y entender tu pasado también. Es correcto, Uli. Y ya por último, ¿cuál es tu plan para los siguientes 5 años? O sea, ¿dónde quieres estar? Si te entrevisto, ¿de qué te puedo preguntar? Yo espero seguir haciendo lo que estoy haciendo ahorita, porque justamente siendo coherente con la respuesta anterior, yo sí me veo sosteniendo hacia el futuro lo que estoy haciendo ahorita, y espero haberlo magnificado en la medida en la que las oportunidades vayan a ir fluyendo, ¿me explico? Muy bien. Entonces, esa sería completamente mi respuesta. Muy bien. Pues muchas gracias, Paco. Mi Uli, gracias por este capítulo. Placer. No, y se nos abre la ventana para otra conversación, porque por ahí se quedaron temas muchos inconclusos. Entonces muchos. Yo abro la oportunidad presente para una segunda parte, porque va a ser impresionante justamente lo que seguimos platicando. Y a los que estén escuchando esto, que siguen aquí, me gustaría también saber de qué quieren más que hablemos, ¿no? Digo, yo tengo muchas ideas también partiendo de esta conversación, pero también sé que hay muchas más opiniones. Entonces te agradezco mucho, Paco. Vaya. Compártenos tus redes sociales para... Claro que sí, me pueden encontrar en Facebook como Paco Aller. No tengo otra red social, estoy en el proceso de desarrollo, porque soy renuente a las redes sociales realmente, pero sé que de forma mercantil necesito vender un poquito más. Eso soy consciente, estoy en el proceso de creación de más redes. Sin embargo, también pueden consultarme a mi número de terapia, que es el 312-229-7859, para cualquier persona que justamente quiera acercarse para una orientación psicológica, pueda hacerlo. Yuli, antes de irnos tengo una pregunta yo para ti, precisamente, y es, yo venía con un objetivo que era romper el récord de conversación, de tiempo de conversación. Por favor, dímelo de una vez si yo no lo rompí. Pues va a 1 hora 40, casi 3, 1 hora 43. Creo que no lo rompimos. Bueno, pues, va a ser para la siguiente. Es que, bueno, también... Siendo honesto, yo mido mucho el tiempo, ¿no? Entonces, sé que es algo como que me intento limitar un poco, ¿sabes? Dejemos que, como quien dice, dejemos que fluya, pero también que lo procese. Es sistemático, es por sistema que no tardamos más de 2 horas, más de una. De hecho, se ha ido expandiendo un poco el tiempo. Sí lo he notado, justo en la propia evolución del podcast, como va cada 2 minutos. El punto natural de tu crecimiento en el tiempo son 2 minutos. Sí. Es lo que yo noté en promedio. 2 minutos ha ido aumentando uno con respecto al otro. Me gusta esa parte, me gusta mucho. Es como progresivo, pero también siento que no puedo empujar todo eso a los que están viendo, ¿sabes? Entonces, tendrá que ser para una segunda parte y ya romper tu récord. Por eso también si hay una segunda parte ya sería récord completo, ¿sabes? Bueno. Nadie hasta ahorita tiene una segunda parte. Bueno. No quiero decir que quiero ser el primero, pero ojalá se dé, ¿me explico? Ojalá se dé. Entonces, Uli, yo vuelvo a agradecerte abrirme el espacio. No, gracias a ti. Abrirme las puertas de tu casa. No cualquier persona te abre las puertas de su casa, y eso hay que ser muy agradecidos, y es justamente uno de los valores que yo he procurado justamente
profesar a lo largo de mi vida, que es justo ya la gratitud. Claro. Y la gratitud no solamente es esta parte donde yo te diga gracias, sino es genuinamente demostrarlo, correspondiendo justamente con lo mismo. O sea, así que mi casa es tu casa y cualquier momento en que quieras estar allá en Colima ya tienes también tu casa. Entonces, Uli, te vuelvo a agradecer. Gracias. Ahí ya quedamos este capítulo por hoy. Ya saben, nosotros, nuestras redes sociales, conectando con Uli en prácticamente todas las plataformas. Y es todo por hoy. Les agradezco mucho por estar hasta aquí y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.